Este chico era un estudiante solitario y frío, pero no era un estudiante cualquiera. En su tiempo libre, era el segador que luchaba contra un ejército de asesinos de élite. Reencarnó en este joven cuerpo, 16 años en el futuro, pero antes era un arma humana. Cuando era niño, nunca llegó a ver el rostro de sus padres. Era un huérfano de guerra. A pesar de ser solo un niño, solo tenía dos opciones, matar o morir. Aceptó un arma sin siquiera haber cumplido los 10 años. Así comenzó su entrenamiento militar. La organización lo entrenó para convertirse en un arma despiadada, con una puntería perfecta, y así fue como se convirtió en el segador de vidas. Pero durante una misión, resultó herido al salvar a una pequeña. No debía tener ni 5 años. Aún así, desobedeció las órdenes y le gritó que saliera de allí cuanto antes. Llorando, la niña salió corriendo. Hasta a mí me dio pena verla. El protagonista permanecía sentado con firmeza mientras la organización se acercaba. El jefe que lo había entrenado desde niño decía que había creado un monstruo. Pensaba todo eso de él, pero al final no había salvación. Entonces sacó un arma, y le preguntó cuáles eran sus últimas palabras. Con total frialdad, el segador sonrió y dijo que eso no era nada. Entonces ocurrió. 17 años después, reencarnó como un adolescente, y tenía una simple misión, esa ya la conoces. En una ciudad de Europa del Este completamente destruida, un hombre herido descansa solo, exhausto y cubierto de sangre, sigue sujetando firmemente su arma. Al parecer, recibió un impacto directo en el pecho, que no deja de sangrar. Aunque está herido, sigue empuñando la pistola con todas sus fuerzas. De repente, una niñita aparece frente a él, pidiéndole por favor que no muera. Parada frente a él, la niña aprieta con fuerza su conejito de peluche, entonces le grita que se vaya de ahí ahora mismo, antes de que ella también termine muerta. Después de la advertencia, ella finalmente se da la vuelta para empezar a correr. Mientras se aleja, le da una última mirada hacia atrás. Inmediatamente después, la niña corre lo más rápido que puede para alejarse de él. Viendo a la niña alejarse corriendo, él baja la cabeza. Pero en ese preciso instante, un par de zapatos elegantes pisa justo frente a él. Desde las sombras, un hombre con gabardina comienza a caminar lentamente hacia él. Detrás de este hombre, aparecen varios soldados armados, rodeando completamente el lugar. Mirando al hombre caído, el líder del grupo solo dice el nombre Nitzade. Parado frente a él, el líder del grupo confirma que realmente es el monstruo del que hablaban los rumores. Impresionado con la escena, apenas puede creer que ese hombre haya hecho todo eso. La escena se abre, revelando decenas de cuerpos esparcidos por todo el suelo, y lo más impresionante es que logró derrotarlos a todos él solo. Decepcionado, el líder dice que ya no hay salvación para él, ya que eligió morir por un sentimiento inútil. Apuntándole con el arma a la cabeza, el líder le pregunta si tiene algunas últimas palabras. Incluso en esa situación, el hombre caído simplemente esboza una sonrisa. Entonces levanta el pulgar hacia abajo como señal de desafío. Sin paciencia, el líder apunta el arma y dice que entonces lo verá en el infierno. Dando un salto de 17 años al futuro, un hombre calvo le grita a un grupo de jóvenes. Sosteniendo un palo de golf, les pregunta si creen que pueden simplemente rendirse ahora. Asustado, uno de los jóvenes intenta explicar que nadie les avisó que el trabajo era así. En eso, otro tipo que estaba fumando cerca dice que ese no es su problema. Desesperados, los dos se arrodillan y suplican, diciendo que de ninguna manera esto es un trabajo normal. Gritando de miedo, el joven dice que no va a recoger a un asesino en la escena de un crimen. Entonces el calvo azota el palo de golf contra el suelo justo frente a ellos. Amenazando a los chicos, les explica que su trabajo es solo transportar gente sin quejarse. Inmediatamente después, saca un cuchillo y amenaza con deshacerse del chico ahí mismo. En el mismo instante, su amigo sujeta la mano del calvo, impidiendo el golpe. Pero el calvo no entiende nada ante esa repentina reacción. Entonces el chico de la gorra dice que no se preocupen, que él irá solo. Pidiéndole al jefe que deje ir a su amigo, asume toda la responsabilidad. Mientras tanto, le hace una señal de pulgar arriba a su amigo, tratando de decirle que todo estará bien. Cambiando a la noche en la ciudad, la escena corta al lugar del trabajo. De repente, un hombre es alcanzado por un disparo que atraviesa la puerta. Dándose cuenta de la emboscada, uno de los matones le grita al jefe que se agache, pero ya era demasiado tarde, y él también termina recibiendo un disparo en la cabeza. Completamente paralizados, los otros 3 hombres solo observan la escena. Caído en el suelo, el jefe se da cuenta de que el disparo vino de alguna manera a través de la pared. Explicando que una simple pared de yeso no detendría ese calibre, se prepara para entrar. Adentro, los 3 hombres restantes miran a sus compañeros caídos en el suelo. En ese instante, el asesino de cabello blanco patea la puerta e irrumpe en la habitación con el arma en mano. Intentando reaccionar, uno de los hombres le lanza una mesa entera. Él entonces solo observa el objeto volar en su dirección sin moverse del lugar. Justo detrás de la mesa, los últimos 3 matones se preparan para disparar todos juntos. Pero antes de que pudieran hacer algo, él dispara un tiro que los alcanza a los 3 a la vez. Mientras los cuerpos caen, comenta que era imposible no notar su presencia allí. A continuación, dispara un último tiro solo para asegurar el trabajo. Luego mira hacia una mesa donde ve algunas bebidas. Con el trabajo terminado,
simplemente sumerge el arma caliente en una cubeta de hielo. Entonces le echa un vistazo al escenario, con cuerpos esparcidos por toda la habitación. Escondido detrás de un pilar, el joven de la gorra observa todo completamente aterrorizado. Pero en el mismo instante, el asesino se da la vuelta y avanza hacia él con el arma. Desesperado, el chico levanta las manos y pregunta si él es el tal Dalian. Al escuchar eso, el asesino le pregunta si acaso él es el transportador. Con una sonrisa nerviosa, el chico se acomoda la gorra y confirma que sí. Poco después, la escena corta a los dos ya dentro del auto, conduciendo por la ciudad. Acelerando por la carretera, avanzan a alta velocidad por la noche. Dentro del vehículo, el joven conduce tenso mientras el asesino observa desde el asiento trasero. Mirando nerviosamente por el espejo, el chico no puede ocultar su preocupación. En eso, el asesino se da cuenta de que lo están observando y le pregunta cuál es el problema. Tratando de disimular, el chico dice que es solo porque un profesional tiene un aura increíble. Sin mostrar ninguna reacción, el asesino simplemente sigue mirándolo en silencio. Entonces, después de un momento, el chico se arma de valor para hacer una pregunta. Él comienza a decir que, cuando llegó a recogerlo, alcanzó a ver el primer piso. Recordando la escena, pregunta si las mujeres y niños que vio allí también eran objetivos. Con total frialdad, responde que no, pero que habrían sido una molestia y habrían hecho una escena. Explicando que su contrato dice que los limpiadores se encargan de los cuerpos, dice que no cuesta nada eliminar a más gente. Completamente impactado, el chico dice que es aún peor de lo que decían los rumores. Al escuchar eso, el asesino solo menciona el nombre Flores Funerarias. Sorprendido, pregunta cómo el chico sabe ese nombre, y el conductor explica que lo escuchó del jefe. Entonces el chico cuenta que son un grupo de asesinos de élite con nombres de flores, y que recibir a una de ellas es una sentencia de muerte. Quejándose de que ese desgraciado habla más de la cuenta, parece muy molesto con la situación, pero el conductor sigue hablando, incluso al darse cuenta de que tocó un tema muy delicado. Señalando la cicatriz en su rostro, el chico pregunta si acaso se la hicieron con un cuchillo. Luego comenta que se pregunta quién en el mundo sería lo suficientemente fuerte como para herir a una de las flores funerarias. Solo mirando la carretera, el asesino permanece en silencio sin responder la pregunta. Notando el ambiente tenso, el chico empieza a sudar frío en el asiento del conductor. Tocándose su propia cicatriz, el asesino decide contar que una vez existió un hombre entre las flores funerarias. Contando la historia, dice que el hombre tenía el nombre clave de Nitzade, que en el lenguaje de las flores es una invitación a la muerte. Siendo fiel a su nombre, él era una existencia que solo podía ser llamada el Segador, pero fue lo suficientemente tonto como para simplemente desafiar las órdenes de la organización. Al final, el asesino revela que él mismo lo mató con sus propias manos. Al escuchar toda la historia, el chico solo responde que entiende y el ambiente se vuelve aún más tenso. Apuntándole con el arma a la cabeza, el asesino le pregunta si la historia fue lo suficientemente buena como para llevársela a la tumba. Sin entender nada, el chico pregunta de qué está hablando, completamente aterrorizado por la situación, pero el asesino simplemente pone el dedo en el gatillo, preparándose para disparar. Explicando el motivo, dice que la forma de conducir del chico fue una maniobra de escape perfecta para despistar perseguidores, y sobre todo, a pesar de fingir nerviosismo, puede ver que el chico no está realmente asustado. Según él, las personas nerviosas liberan un sudor con un olor muy característico, pero él no siente ese olor viniendo del chico, que parece perfectamente tranquilo incluso frente a él. Apretando el volante con fuerza, el conductor se prepara para hacer un movimiento. Entonces, discretamente presiona un botón escondido en la parte trasera del volante. En el mismo instante, se despega del respaldo del asiento y se lanza hacia adelante. Completamente confundido, el asesino no entiende qué está pasando. De repente, el auto gira bruscamente en la pista a altísima velocidad. Pisando el freno con todas sus fuerzas, el chico hace que el auto derrape. A continuación, estrella el vehículo con todo contra la barrera de la carretera. Entonces, levanta el pulgar hacia abajo mientras el asesino mira por el retrovisor. Sorprendido, el asesino se queda sin reacción por un instante. Siendo arrojado fuera del auto por la fuerza del impacto, atraviesa la puerta. Inmediatamente después, rueda varias veces por el asfalto de la carretera antes de detenerse, pero rápidamente se apoya en el suelo y logra reincorporarse. En el mismo instante, la gorra del conductor vuela hacia él como un proyectil. Aprovechando la distracción, el chico salta del auto y avanza hacia él. Entonces, con un cuchillo en mano, se prepara para asestar un golpe directo, pero el asesino reacciona a tiempo y levanta el arma para defenderse del ataque. Asestando un golpe rápido, el chico golpea el costado del arma con su cuchillo. Al intentar disparar, el asesino se da cuenta de que su arma no funciona bien. Con eso, es empujado hacia atrás por el impacto y el retroceso del movimiento. Al mirar el arma, entiende que el golpe la dañó y la trabó. Creando una nube de polvo, el conductor aprovecha para alejarse un poco. Entonces explica que el costado de ese modelo es débil contra impactos y se atasca fácilmente. Con una sonrisa en el rostro, añade que esa arma es sorprendentemente delicada. Incluso con el arma atascada,
logra forzar un último disparo que falla. Entonces se da cuenta de que, en esa fracción de segundo, el chico acertó en el punto débil con precisión. Gritándole al mocoso que no se burle de él, tira el arma y saca una cuchilla. Empuñando la nueva arma, se prepara para un combate cuerpo a cuerpo, pero el chico se mueve rápidamente hacia él con ambas manos. Deteniendo el ataque con la palma, los dos chocan en una confrontación directa. En ese momento, se da cuenta de que los nervios de su brazo han sido completamente cortados. Aprovechando la oportunidad, el chico avanza y le asesta un golpe directo a su oponente. Recibiendo el golpe de lleno, la cabeza del asesino es lanzada hacia atrás con fuerza. Inmediatamente después, es arrojado lejos y cae de espaldas al suelo, sin reaccionar. Sin darle tiempo a recuperarse, el chico le asesta otro golpe mientras está en el suelo. Caído en el suelo, escupe sangre, dándose cuenta de que ese no es un golpe físico cualquiera. Con cada golpe, siente que sus nervios están siendo corroídos por dentro. Entonces finalmente reconoce el efecto, comparándolo con el veneno de la belladonna. Parado frente al cuerpo caído, el chico solo mira a su oponente derrotado. Caído en el suelo, el asesino pregunta quién diablos es, pero el chico solo lo llama fetichista de olores. Recordando ese apodo, el asesino finalmente parece reconocer quién es. Con una sonrisa, el chico le pregunta si finalmente lo recordó, diciendo que ha pasado mucho tiempo, pero el asesino insiste en que es completamente imposible que eso haya sucedido. Burlándose de él, el chico cuestiona la historia de que lo mató con sus propias manos. Entonces recuerda que el cobarde solo apareció cuando él ya estaba prácticamente muriendo. Desesperado, el asesino grita que es mentira y que él definitivamente debería haber muerto, y el chico confirma que sí, murió. Inmediatamente después explica que, por alguna razón, está vivo de nuevo. Completamente impactado, el asesino apenas puede creer la idea de que esté vivo otra vez. Entonces dice que algo tan ridículo de ninguna manera sería posible. Ignorando la desesperación del otro, el chico simplemente recoge su cuchilla del suelo. Empuñando el arma, se prepara para el siguiente movimiento. En eso, el asesino recupera la compostura y le pregunta si su objetivo es la venganza, y el chico considera la idea. Recordando el pasado, aparece la imagen del conejo de peluche caído en el suelo. Pensando en eso, el chico dice que no solo se vengará de ellos. Prometiendo venganza, declara que convertirá todo el jardín en cenizas. Burlándose de la amenaza, el asesino grita que él jamás podría destruir la organización. Entonces le advierte que ahora existen flores funerarias mucho más fuertes de lo que él jamás fue. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el chico avanza y le asesta un golpe directo en el cuello. Con un solo movimiento, acaba por completo con su oponente sin ninguna duda. Dejando el cuerpo atrás, el chico simplemente observa el resultado de su ataque. Mirando al hombre caído, le dice al desgraciado que disfrute del espectáculo directamente desde el infierno. Cambiando de escena a una sala de reuniones, varias personas están sentadas en una mesa larga. Sentado en la silla de la cabecera, el líder del grupo se dirige a una mujer a su lado. Con una mirada seria, les informa a todos en la sala que Dahlia ha sido asesinado. Al escuchar la noticia, la mujer a su lado se queda completamente paralizada y en silencio. Él entonces se da vuelta y le pregunta si por casualidad recuerda a alguien del pasado. Recordando la guerra, habla sobre el hombre que acabó con su benefactor en aquella época. Cerrando los ojos, ella recuerda al hombre que la salvó durante ese conflicto. En eso, uno de los miembros en la mesa pregunta si fue la policía japonesa o si actuaron los Estados Unidos. Tamborileando en la silla, el líder sugiere que tal vez sea otra persona completamente diferente. De todos modos, afirma que está claro que en su nuevo jardín en Japón, apretando con fuerza el brazo de la silla, se prepara para dar su conclusión. Él declara que unas hierbas bastante desagradables están creciendo por allí. Entonces ordena que les avisen a las flores funerarias para que arranquen esas hierbas. La escena corta a un joven caminando por la calle, con un plazo final de un mes. Retrocediendo mucho en el tiempo, la historia comienza en un campo de batalla totalmente destruido. Allí, en medio de los escombros, un niño huérfano de guerra vivía solo sin haber conocido a sus padres. Encogido en un rincón, solo intentaba sobrevivir como podía en medio del caos. Hasta que un día, un misterioso hombre de traje y parche en el ojo apareció justo frente a él. Sosteniendo una pistola, el hombre le ofreció una decisión muy simple: morir allí como un perro, o simplemente podía elegir matar para seguir viviendo en este mundo. Sin siquiera entender bien lo que significaba la pregunta, el chico miró el arma que le ofrecía. Entonces, simplemente extendió la mano y aceptó la segunda opción sin dudar. Poco después, comenzó un entrenamiento brutal, aprendiendo que quien duda es el primero en morir. Con el tiempo, pasó a entrenar con armas de fuego, acertando en todos los blancos. Moviéndose sin parar, aprendió a disparar usando todo su cuerpo para mantenerse con vida. Al ser reclutado, descubrió que la organización Flores Funerarias no era un sindicato de asesinos cualquiera. En realidad, defendían la gran causa de proteger el orden mundial a cualquier costo. Sus objetivos eran principalmente los dictadores que pudrían al mundo desde adentro, además de todo tipo de capos del narcotráfico, terroristas y otras amenazas. Las eliminaciones hechas por Flores Funerarias prevenían guerras, siendo un mal necesario para salvar más vidas. Yo solo hacía lo que me mandaban, seguía las órdenes sin cuestionar.
convirtiéndome en una máquina de matar que ejecutaba su gran causa. Me pregunto cuándo fue. Ocurrió cuando mi vida, que funcionaba como un reloj, empezó a descarrilarse. En ese momento, todo empezó a salir mal y la situación se volvió insostenible. Después de servir al jardín por 20 años, la niña notó que yo sudaba mucho y estaba muy pálido, pero aún así desafié las órdenes de la organización, aún sabiendo que no duraría mucho más. Y ahora, me estoy muriendo, pero aún tengo una última cosa por hacer. Entregándole una tarjeta, le digo que vaya a ese lugar donde un transportista la recogería. Entonces le pido que huya sola, que cambie su nombre y empiece una nueva vida muy lejos de allí. Mientras ella sostiene el papel, me pregunto por qué hice algo tan estúpido y arriesgado. Pero en lugar de obedecer, la niña simplemente rompe el papel en varios pedazos. Mirándome, dice que no importa lo que le diga, no se irá sin mí. Gritando con todas sus fuerzas, me pregunta qué puede hacer para salvarme. Con una lágrima cayendo, finalmente recuerdo el motivo de todo aquello. Fueron sus ojos los que desacomodaron mis engranajes por completo. Retrocediendo un poco, la escena cambia a una casa abandonada en ruinas. Adentro, yo estaba en el suelo rodeado por decenas de frascos de sulfato de atropina. Es un antídoto para gas nervioso, pero las gotas para los ojos solo tienen una pequeña cantidad. Pensar que en menos de 20 minutos logró juntar tantos frascos, y para colmo, lo hizo todo completamente sola, sin ninguna ayuda. En medio de toda esa situación, rodeados de perseguidores por todas partes, ella simplemente arriesgó su propia vida para poder salvarme de esa manera. Diciéndome que descansara, me aseguró que no había nadie cerca. Entonces le pregunto si no se arrepiente, ya que tiró a la basura su única oportunidad de sobrevivir. Pero ella responde que no quiere una oportunidad así, y que quiere que yo la siga protegiendo. Recordando que un reloj roto ya no funciona, le digo que soy un asesino, no su guardián. Mi antiguo yo seguramente nunca habría dejado que algo así pasara. Pero después de pensarlo un poco, le pongo la mano en la cabeza, porque no puedo vivir con una deuda hacia una niña. Extendiendo el dedo meñique, finalmente le hago una promesa, prometiendo que la cuidaría hasta que finalmente consiguiera su libertad. Con una enorme sonrisa, la niña acepta la promesa de meñique. Cortando bruscamente hacia el presente, una chica grita y se prepara para dar un golpe. En eso, golpea de lleno a su hermano, hundiéndolo con fuerza en la cama. Completamente confundido, se despierta y se da cuenta de que ya pasaron 17 años desde que murió. Entonces su hermana le avisa que ya son las 7:30 y que llegará tarde a la escuela. Mientras se levanta, se da cuenta de que de alguna forma está viviendo como un simple estudiante. Ya de pie, llama la atención de su hermana antes de que ella salga de la habitación. Mirando hacia atrás, ella comenta que él actúa muy raro desde que se cayó de las escaleras y se golpeó la cabeza. Poco después, se queja de que llegó tarde ayer y que su ropa olía a humo. Recordando la noche anterior, la escena lo muestra quemando el auto para destruir las evidencias. Todavía desconfiada, le pregunta si de casualidad no se está juntando con mala gente. Desesperado, inventa una excusa barata diciendo que estaba en un asado en la casa de un amigo. Pero ella enseguida nota la mentira y le dice que él odia los vegetales, a lo que él responde que su paladar cambió. Intentando explicarse, le dice que el golpe en la cabeza le afectó el cerebro y cambió sus gustos. Continuando con la excusa, levanta el dedo e intenta parecer lo más convincente posible. Sin creer mucho en la historia, su hermana simplemente le manda bajar rápido a desayunar. Al verla salir, respira aliviado y piensa en lo lista que es esa chica. Después de levantarse, reflexiona que ha logrado vivir una vida perfectamente normal, pero hay un detalle. Mirando el portarretratos en la cómoda, admite que, para ser honesto, nada de eso parece real todavía. Entonces se cuestiona por qué su conciencia, que murió hace 17 años, está residiendo justamente en ese cuerpo. Tomando la foto familiar en sus manos, sigue pensando en toda esta extraña situación, llegando a la conclusión de que no robó el cuerpo así nada más, ya que los recuerdos y emociones del chico aún viven en él. Todo empezó hace 10 días, cuando el verdadero dueño del cuerpo se cayó por las escaleras y perdió la memoria de lo ocurrido. Luego se pregunta si el golpe en la cabeza despertó de alguna forma los recuerdos de su vida pasada. De vuelta al presente, su laptop suena de repente, trayéndolo de regreso a la realidad. Volviendo a poner el portarretratos en su lugar, decide que ahora tiene que resolver algo mucho más importante. Con una mirada decidida, se da la vuelta para comenzar su verdadero trabajo. Sentándose en su escritorio, se pone los auriculares y empieza a usar la computadora. Cortando a una habitación oscura, un contacto le avisa que el análisis que pidió finalmente está listo. Analizando el chip que sacó del cuerpo de Dalia, espera el resultado. Recordando la noche anterior, se acerca al cuerpo caído para tomar el objeto. Buscando en los bolsillos del abrigo, finalmente encuentra lo que estaba buscando, pero en vez de un chip, termina encontrando un antiguo reloj de bolsillo. Inspeccionando el objeto, jala la parte de arriba para abrirlo. Entonces descubre que, en realidad, el chip estuvo escondido ahí adentro todo el tiempo. De regreso al presente, elogia la rapidez de su contacto, diciendo que valió la pena buscarlo. Al otro lado de la línea,
el contacto dice que quedó en shock al ser contactado después de más de una década, pero después de escuchar que realmente acabó con Dalia, no le quedó ninguna duda de que era Nitzade. Antes de entregar los resultados, el contacto le pregunta el porqué de todo esto. Recordando el pasado, menciona que hace 17 años, él desafió una orden de eliminar a un padre y a su hija, y supuestamente murió. Entonces se pregunta por qué alguien como Nitzade está vivo y atacando a la organización de nuevo. Yendo directo al grano, el contacto le pregunta si todo esto es por esa chica, Lidia. Después de que murió, la organización conocida como el Jardín se llevó a la chica. Durante todos estos años, la mantuvieron como a un pájaro en una jaula, usándola como símbolo de la organización. A pesar de parecer feliz frente a los demás, en realidad vivía una vida muy diferente. A puerta cerrada, la mantenían encerrada en una celda, sin absolutamente ninguna libertad. Además de todo, escuchó decir que la trataban de una forma muy dura y cruel. Entonces le pregunta si el motivo de todo esto es salvarla de la organización. Con los ojos cerrados, parece estar reflexionando sobre toda la situación. Recordando la sonrisa de la niña, se acuerda de la promesa que le hizo, pero al abrir los ojos, simplemente le dice a su contacto que no necesita saber el motivo. Luego le recuerda su regla principal, que es no hacer preguntas innecesarias. Sin decir nada más, el contacto simplemente se queda en silencio al otro lado. Al darse cuenta de que sigue tan terco como siempre, finalmente decide ceder y darle la información. Con un pitido en la computadora, los resultados del análisis finalmente llegan. Apareciendo en la pantalla, el contacto revela que el chip listaba el próximo objetivo de Dalia. Al escuchar el nombre, mira fijamente la pantalla con una expresión seria y concentrada. Cortando hacia el frente de una escuela, varios estudiantes caminan por el patio. En la entrada, un letrero revela que es un colegio exclusivo para chicas. En el patio, una chica de cabello largo camina mientras las demás estudiantes la observan. Al pasar junto a ella, dos compañeras la saludan y se despiden con una sonrisa. Con una sonrisa simpática, la chica responde y les desea un buen día a todas. Pero al darse la vuelta, todas las demás chicas se quedan paralizadas, simplemente mirándola. Fuera de la escuela, sus amigas comentan sobre lo popular e increíble que es. Observando todo desde lejos, nuestro protagonista analiza la situación por su celular. La pantalla del aparato revela que el nombre del objetivo es Akari Sido, una estudiante de 17 años. Ella es la única hija del jefe de uno de los mayores sindicatos de la Yakuza en Japón, y, por algún motivo, también es la mujer que la organización del jardín intenta matar. Pensando en la situación, se ve a sí mismo como un simple estudiante contra un sindicato de asesinos global, con una enorme influencia que se extiende por los círculos políticos y financieros de decenas de países, además de una lista de asesinos con habilidades sobrehumanas, que no son enemigos a los que pueda enfrentar con las manos vacías. Mirando la foto de la chica, se da cuenta de que necesita aprovechar su situación, para poder construir la base que necesita para quemar el jardín hasta los cimientos. Aún observando desde lejos, sigue formulando su plan para el futuro. Aún pensando, le parece extraño que la hija de un yakuza esté en una escuela de élite. Con una sonrisa, se da la vuelta y empieza a caminar, imaginando que debe ser difícil ser su niñera. Agachando la cabeza, se dirige directamente al guardia de seguridad que está ahí cerca. En ese mismo instante, el hombre lo amenaza con mucha rabia, quejándose de que este mundo no es para novatos. Mirando al chico, lo llama mocoso que probablemente nunca en su vida ha empuñado un arma. Con una sonrisa en el rostro, dice que lamentablemente tendrá que hacer su gran regreso en el mundo de ellos. Parado en medio de la calle, el guardia de seguridad dice que ya es suficiente. Arreglándose la manga de la camisa, le pregunta para quién trabaja el chico y por qué sigue a la joven señorita. Girándose de lado, él responde que no la estaba siguiendo exactamente. En eso, el guardia cierra el puño y dice que no necesita una respuesta directa. Poniéndose en posición de pelea, grita que le sacará la respuesta a la fuerza. Justo después, avanza con un golpe rápido, pero el chico lo esquiva por poco. Al esquivarlo, se da cuenta de que el estilo de pelea del tipo es boxeo. Gritando de rabia, el guardia lanza una secuencia de golpes al aire. Al darse cuenta de que falló todos los golpes, mira al muchacho con aún más rabia. Entonces pisa fuerte el suelo, preparándose para avanzar de nuevo. En el mismo instante, el chico desliza el pie hacia atrás, manteniendo la distancia. Sin pensarlo dos veces, avanza otra vez con un golpe directo, pero esta vez, el chico simplemente le sujeta la muñeca en el aire, deteniendo el ataque. Aprovechando la oportunidad, le tuerce el brazo al guardia y prepara un contraataque. Con un movimiento rápido, avanza y agarra el cuello de su oponente, que se queda sin reacción. Apretando con más fuerza, le aplica un golpe que derriba al guardia al suelo. Enseguida, lanza al hombre lejos, terminando el enfrentamiento de una vez. Con el guardia derrotado, se acerca y le dice que se calme, pues no es su enemigo. Mirando al chico, el hombre se queda en silencio, sin saber cómo reaccionar. Pero en ese preciso momento, una voz le grita que se detenga ahí mismo. Caído en el suelo, el guardia grita el nombre de la joven señorita, sorprendido por su aparición. Parada en medio de la calle, ella observa la escena desde lejos, sin acercarse. Con una mirada seria, ella dice que no sabe quién es él,
pero le ordena que suelte a Katahiri. Viendo esa actitud, él sonríe y piensa en lo valiente que es esa chica. Con un tono amigable, él dice que está bien, siempre y cuando ella lo escuche primero. Entonces la invita a tomar un té, ya que tenía muchas ganas de hablar con ella. Después de pensar un poco, la chica finalmente cierra los ojos y parece tomar una decisión. Dándole la espalda, simplemente le ordena que la siga a un lugar más privado. Él entonces la acompaña por un callejón estrecho entre dos edificios. Bajando un tramo de escaleras, llegan a una puerta de madera en la parte trasera de un edificio. Entrando al café y bar Savannah, finalmente se sientan a conversar. Sentado a la mesa, comenta que el lugar es agradable, pero no va mucho con una joven señorita. Irritado, el guardia lo llama desgraciado, pero la chica lo interrumpe y va directo al grano. Tomando la taza de té, ella se prepara para hacer su primera pregunta. Bebiendo un sorbo, ella dice que él se le acercó por una razón, ¿no es así? Entonces él explica que ella no es su objetivo, sino que el asesino en realidad la busca a ella. Al oír la revelación, los dos se quedan en silencio, completamente impactados por la noticia, pero él continúa, diciendo que el guardia de ella no podrá protegerla de los Shouka. Sin entender, la chica pregunta qué es Shouka, completamente confundida. Él entonces revela que son maestros asesinos, y que ni un ejército entero de la Yakuza tendría oportunidad contra ellos. Con una mirada seria, la chica se gira y encara a nuestro protagonista. Inclinándose sobre la mesa, ella le pregunta quién es y qué sabe exactamente sobre todo esto. Sin responder directamente, él solo sigue mirándolos a los dos en silencio. Él entonces explica que no se considera un aliado, sino que es el enemigo de su enemigo. Con una sonrisa, le propone que eliminará a los Shouka por ella, pero que se quedará en su propiedad por un tiempo. Indignado con la propuesta, el guardia se levanta de golpe hacia él. Con una mirada fría, le advierte que él no haría eso si fuera él. Sentado en la mesa, libera una intención asesina que paraliza a todo el mundo. Sorprendido por la presión, el guardia no sabe cómo reaccionar a esa amenaza. Retrocediendo un paso, se vuelve a sentar, completamente intimidado por la situación. Recuperando la compostura, la chica pregunta por qué debería creerle. Él entonces revela que, el otro día en Yokohama, 3 ejecutivos y sus socios fueron asesinados. Continuando con la explicación, cuenta que los responsables de eso fueron los asesinos de Shouka. Desconfiado, el guardia dice que ese incidente ni siquiera salió en las noticias. Llevándose los dedos a la cabeza, explica que parece que los medios fueron completamente silenciados. Él entonces revela que el asesino que mató a todos era uno de los asesinos de Shouka, y que el nombre clave de ese hombre era simplemente Dahlia. Completamente impactado, el guardia grita y pregunta cómo diablo sabe todo eso. Lanzando la pistola sobre la mesa, simplemente revela que fue él quien eliminó a Dahlia. Sugiriendo que hagan una prueba de balística, asegura que los proyectiles coincidirán exactamente. Además, cuenta que los limpiadores que debían deshacerse de los cuerpos fueron eliminados por él mismo. Señalando el arma, el guardia dice que con esa pistola, no fue él quien mató a los 3 ejecutivos. Con una sonrisa, pregunta si el guardia realmente cree que se habría tomado todo ese trabajo si el objetivo fuera la joven señorita. Mirando fijamente al chico, la joven señorita parece analizar toda la situación con cuidado. Después de un momento, ella se levanta y dice que está bien, que creerá en su historia. Ella entonces avisa que regresarán a la propiedad y le ordena a Katahiri que traiga el auto. Corte al atardecer, la escena muestra la entrada de una gran mansión tradicional. Dentro de una habitación, la chica y el guardia esperan en silencio por un momento. Girándose hacia ella, el guardia dice que se opone a dejar que un desgraciado sospechoso como él entre en su casa. Pero en ese momento, el chico simplemente entra en la habitación como si fuera su casa. Mirando a su alrededor, señala el pasillo del segundo piso y pregunta si una cerámica que hay allí es de verdad. Cuando la chica lo confirma, el guardia explota de rabia y grita preguntando quién le dio permiso para andar por ahí. Ignorando el arrebato, empieza a detallar el esquema de seguridad, con un guardia en el portón y 2 equipos patrullando. Además, hay otro tipo observando las cámaras en la sala de monitoreo. Completamente impactado, el guardia apenas puede creer lo que está escuchando. Con una sonrisa, dice que es bueno que use un chaleco antibalas, pero que su nivel es básicamente un amuleto de la suerte. Impresionada, la chica apenas puede creer que en pocos minutos, él ya se haya dado cuenta de todo eso. Advirtiendo que los asesinos que van tras ella no son comunes, le ordena que saque a todos de la casa. Corte a un túnel oscuro y húmedo, una rata corre asustada por allí. De repente, un tacón alto pisa con fuerza el suelo, haciendo eco. Desde las sombras, una figura misteriosa con una larga trenza blanca comienza a caminar lentamente. Con una sonrisa siniestra en el rostro, la mujer saca una cuchilla y se prepara para el ataque. Aconsejándolos, les advierte que las personas que vienen no son asesinos comunes. Pero el guardia grita y pregunta por qué demonios deberían obedecer. Él entonces explica que los guardias son inútiles contra las flores funerarias y que solo morirán en vano. Indignado, el guardia lo agarra por el cuello de la camisa, diciendo que ellos arriesgan sus vidas por ella. Pero la chica lo interrumpe y le ordena que haga lo que el chico dice. Con una sonrisa, ella simplemente le pide por favor que obedezca la orden. Sin opción,
el guardia acepta y se retira para cumplir con lo ordenado. Afuera, les ordena a todos los guardias que se callen y escuchen, pues es una orden de la jefa. Sentado en el suelo, informa que envió a todos a casa, exactamente como se le indicó, pero con una mirada desafiante, advierte que la joven señorita lo dejó hacer lo que quisiera. Hablando con la chica, él dice que no esperaba que fuera tan cooperativa. Ella entonces explica que si venían asesinos, sabía que los guardias normales no serían de ninguna utilidad. Con un tono serio, concluye que cuando se trata de lidiar con asesinos, es mejor dejarle eso a otro asesino. Sorprendido, él le pregunta qué le hace pensar que es un asesino. Mirándolo, ella simplemente responde que es porque ya ha visto a un asesino de verdad antes. Ella explica que su mirada cuando sometió a Katahiri era exactamente la misma que la de aquel asesino. Ojos que no miran ni al pasado ni al futuro, sino solo al presente. Con un gruñido, se ajusta la gorra, un poco avergonzado por el comentario. Sentada en la silla, ella continúa el análisis, diciendo que sus ojos eran un poco diferentes, diferente de esa mirada fría y mecánica que solo ciega vida sin pensar. En sus ojos, ella pudo sentir un calor ardiente y una determinación, un odio hacia algo y la voluntad de alcanzar un objetivo a cualquier costo. Con el reflejo de la chica en sus ojos, él entiende lo que ella quiere decir. Por eso, ella dice que decidió poner toda su confianza en él para resolver la situación. Él responde que entiende perfectamente lo que ella quiso decir. Entonces le pregunta sobre ese asesino que tenía los mismos ojos que él. Ella entonces revela que fue la mujer que mató a su padre, el antiguo jefe del grupo Sido. Recordando la escena, cuenta que lo presenció todo con sus propios ojos. Curioso, le pregunta qué tipo de mujer era y cómo actuó. Ella describe a la asesina como una dama elegante con una sonrisa amable en el rostro, y que simplemente apareció frente a su padre como si estuviera visitando a un viejo amigo. Recordando el ataque, cuenta que a varios guardias les cortaron el cuello de una sola vez, y con la misma sonrisa en el rostro, simplemente acabó con todos. Empuñando la hoja, cortó las gargantas de los guardaespaldas de su padre sin piedad alguna. Interrumpiendo la historia, le pide que espere un poco y le hace una pregunta. Con una mirada seria, pregunta si por casualidad el cuchillo de ella no tenía un diseño de lirio araña rojo. Sorprendida, la chica pregunta cómo sabía ese detalle tan específico. Con una sonrisa, confirma que entonces sí era un lirio araña en la hoja. Irritado, apenas puede creer que esa mujer siga activa después de tanto tiempo. De repente, un fuerte ruido resuena en la sala, interrumpiendo la conversación de ambos. Mirando a su alrededor, la chica se da cuenta al instante de que algo anda muy mal. Con una mirada tensa, él pregunta qué fue lo que sintió. Fuera de la habitación, aparecen huellas de sangre en el suelo. Parada en la puerta, la asesina dice que ahora es hora de que el niñito se prepare para hablar. Justo después, la puerta se abre y ella aparece frente a ellos con una sonrisa en el rostro. Caído en el suelo, el guardia aparece todo herido y sangrando, sin poder moverse. Mirando al guardia caído, la asesina dice que esta mansión es como una telaraña, con trampas esparcidas por todas partes. Se da cuenta de que hay alguien más por ahí. Volteándose hacia el guardia, lo presiona para que revele quién más se esconde allí. Con una sonrisa, saca varias hojas y amenaza con jugar a arrancarle los pétalos. Completamente aterrorizado, el guardia solo logra soltar un gemido de dolor. Acercándose a él, le pregunta si tiene algo que decir. Pero en ese preciso instante, un pie patea la pared de al lado, llamando la atención. Gritando el nombre de la joven señorita, se sorprende al verla avanzar con una espada. Con una mirada determinada, la chica lanza un golpe directo hacia la asesina. Completamente exhausta después del ataque, respira profundo, intentando recuperar el aliento. Aún en el suelo, el guardia le grita que se aleje, preocupado por su seguridad. Pero la asesina simplemente detiene la hoja de la espada con sus cuchillos, parando el golpe. Sorprendida por la facilidad, la chica solo suelta un gruñido de frustración. Con una sonrisa, la asesina dice que eso le ahorra un poco de trabajo. Imaginando la escena, la chica visualiza la muerte de uno de los hombres de su padre. Con una mirada de puro terror, ella recuerda ese momento horrible. Parada frente a ella, la asesina dice que recuerda muy bien a la niñita. En esa época, la vio espiando por la rendija del armario donde estaba escondida. Con una sonrisa, la mujer dice que ha crecido y ahora tiene los mismos ojos de su padre. Mirando fijamente a la chica, dice que esos ojos se ven absolutamente deliciosos. Pero de repente, ella siente algo extraño y su ojo comienza a brillar. En el mismo instante, la asesina avanza con una secuencia de golpes rápidos. Esquivando por poco, la chica logra escapar del ataque y alejarse. Caído en el suelo, el guardia observa a la chica luchar, completamente sorprendido. En la puerta de la habitación, aparece la silueta de alguien, entrando lentamente al cuarto. Con un tono de queja, el chico dice que le gustaría que actuara como una dama que necesita protección. Con una mirada seria, él observa la escena, liberando un aura intimidante. Mirando al recién llegado, la asesina dice que sabía que había un monstruo araña desconocido cerca. Avanzando para el ataque, ella lanza sus cuchillas hacia él, pero las armas simplemente caen al suelo, clavadas en la madera. Mientras tanto, la asesina avanza con su cuchilla principal para un ataque directo. Con una mirada seria,
el chico simplemente observa cómo se acerca sin moverse. Caminando lentamente, se posiciona para el enfrentamiento que se avecina. Al ver la escena, la cuchilla de la asesina refleja la imagen del chico inmóvil. La chica y el guardia observan todo, completamente impactados por su calma. Con los tres de un lado y la asesina del otro, la tensión en el aire es palpable. Observando su postura, la asesina se da cuenta de que ese mocoso no es uno cualquiera. Entonces recuerda que ciertas artes marciales enseñan a no adoptar una postura contra un oponente con un cuchillo, y la razón es muy simple: no puedes bloquear una hoja afilada con las manos desnudas. Además, los brazos contienen arterias importantes, y un solo corte puede ser fatal. Por lo tanto, al bajar la guardia intencionalmente, induces al enemigo a apuntar a tu torso o cuello, y cuando se deciden y se acercan para el golpe final, los interceptas con un contraataque devastador. Esa es la respuesta de Manuel. Pensando con una sonrisa, reconoce que saber la teoría es una cosa, pero ejecutarla es otra muy distinta. Quedarse quieto, completamente indefenso, frente a un arma afilada, exige mucho coraje y habilidad. Al darse cuenta de la trampa, concluye que él definitivamente apunta a un contraataque y que debe actuar con cuidado. Pero de repente, sus ojos se abren con sorpresa ante un movimiento inesperado. Dos hilos rojos surgen del suelo, atrapando sus pies e impidiéndole moverse. Aprovechando la oportunidad, el chico avanza y le da un golpe rápido en la pierna. Con el impacto, ella es lanzada hacia atrás, perdiendo por completo el equilibrio. Ambos se alejan, creando una distancia segura entre ellos en la habitación. Con una sonrisa, dice que pensó que podría tomarla por sorpresa con esa trampa. Impresionada, ella comenta que es un niño muy audaz por ser el primero en atacar, pero pronto se da cuenta de que fue un golpe directo en su nervio peroneo. Con una sonrisa, dice que hacía mucho tiempo que no peleaba con un usuario de Silat. El nervio peroneo es un punto vital que, si se golpea con fuerza, puede paralizar los movimientos. Con una sonrisa, él dice que ella realmente sabe del tema, pero la llama vieja. Irritada, dice que entre el Silat y su boca sucia, él le recuerda a un hombre muy desagradable. Recordando el pasado, cuenta que hace más de 20 años, se había retirado de la primera línea. Lanzando una daga al suelo, se prepara para comenzar el entrenamiento. Entonces explica que la técnica no se trata de fuerza bruta, sino de crear un flujo en la batalla. Arrodillado en el suelo, el alumno observa atentamente la demostración de la maestra, pero pareciendo aburrido, dice que las palabras no parecen llegarle. En posición de combate, dice que está bien, que jugará con ella un poco más. Con una mirada decidida, avanza y recoge la daga del suelo con un movimiento rápido. Entonces capta la técnica al instante y le apunta la hoja al cuello. Con una sonrisa, le dice que le enseñe la siguiente técnica de una vez. Impactada, se da cuenta de que ese mocoso era un verdadero monstruo, que superó su técnica viéndola solo una vez. Al día siguiente, renunció a su puesto de instructora y volvió al servicio activo como una flor de luto. Empuñando su cuchilla, decidió que necesitaba perfeccionar sus habilidades en combate real de nuevo. Parada bajo la luna, juró que perfeccionaría su verdadera danza. De vuelta en el presente, mira al chico con una mirada renovada y llena de determinación. Con ambos mirándose, la habitación se llena de una tensión palpable, preparándose para el enfrentamiento. Dándose la vuelta, él dice que, en realidad, nunca la odió tanto. Sin entender, la asesina solo lo mira con una expresión confusa en el rostro. Con una sonrisa, dice que su consejo de perforar la voluntad del enemigo antes que el corazón fue muy bueno. Sorprendida por la provocación, lo mira con una expresión de pura rabia. Totalmente impactada, apenas puede creer que esté usando sus propias palabras en su contra. En un movimiento rápido, él avanza y lanza una secuencia de golpes directos. En un enfrentamiento directo, logra torcerle el brazo. En el mismo instante, el chico aprieta el codo de la asesina con mucha fuerza. Mirando desde lejos, el guardia y la chica quedan completamente impactados con la escena. Al desarmarla, hace que su cuchilla caiga al suelo, fuera de su alcance. Con un movimiento rápido, ella agarra el arma y logra recuperarla. Aprovechando la oportunidad, ella avanza contra él sosteniendo su cuchilla. Con un pequeño corte en el cuello, logra alejarse de ella por un momento. Gritando de dolor y rabia, la asesina lanza un golpe circular al aire. Alejándose con un salto, ambos crean una distancia segura en medio de la habitación. Reconociendo el movimiento, se da cuenta de que usó la técnica de la hiedra y que no ha perdido la práctica. Esa técnica es posible debido a una condición que le da una flexibilidad inusual en los tendones. Conocida como la hiedra, esa es la característica que la define como una asesina. Empuñando la cuchilla, se prepara para el próximo ataque, ahora más concentrada. Ella dice que él sepa incluso eso, solo confirma que es Nitzade. Con una sonrisa, él pregunta qué hará si realmente es Nitzade. Sin responder, la asesina solo lo mira en silencio por un momento. Entonces piensa que no sabe qué tipo de lógica podría hacer que ese chico fuera Nitzade, pero sus instintos le gritan que la persona frente a ella, con un aura amenazante, se prepara para el ataque final. Es el mismo monstruo que ha estado persiguiendo todo este tiempo. Avanzando con un paso rápido, se prepara para mostrar su verdadera danza. Saltando en el aire, dice que su danza es aún más hermosa y rápida que antes. Empuñando la cuchilla,
invita al chico a presenciar su técnica suprema. Lanzando un golpe al aire, avanza con una secuencia de ataques rápidos. Con la cuchilla brillando, libera su técnica más poderosa, la danza de la muerte. Mirando desde lejos, la chica y el guardia quedan completamente impactados por la velocidad. Aconsejándoles a los dos, les dice que no se dejen engañar por la trayectoria de la cuchilla. Con los puños cerrados, desvía todos los golpes de la asesina. Totalmente impactados, se dan cuenta de que el chico está desviando la cuchilla con sus propias manos. Con una mirada decidida, la chica solo observa la escena desde lejos, pero aún así, el chico sigue desviando los golpes con los puños. Irritado, piensa que si aún tuviera su antiguo cuerpo, no habría dejado que ella lo tocara. De repente, nota algo extraño y sus ojos se abren con sorpresa. Entonces recuerda que los lirios araña rojos son venenosos, y que eso es de conocimiento común. Con una sonrisa, la asesina le dice que no se preocupe, pues la toxina solo causa parálisis muscular. Aparece la imagen de una flor roja siendo cortada, simbolizando el efecto del veneno. Gritando que será ella quien le quite la vida, avanza con una nueva secuencia de ataques. Perdiendo el equilibrio, siente el efecto del veneno paralizando sus movimientos. Al notar la oportunidad, la asesina grita "ahora" y avanza para el golpe final. Con un movimiento rápido, se libera del torbellino de ataques de la danza de la muerte. Con un único golpe destinado a matar sin fallar, se prepara para terminar la pelea. Avanzando con todo, lanza el ataque final hacia él. El golpe le da de lleno en el pecho, y ella celebra la victoria. Con una sonrisa de satisfacción, se prepara para saborear el momento. De repente, él aparece detrás de la asesina y se prepara para atacar. Totalmente sorprendida por el ataque, ella grita sin entender lo que está pasando. En eso, él la pasa con un movimiento rápido, dejándola completamente atrás sin oportunidad de reaccionar. Con sus ojos rojos brillando, la presencia de Kei Kisaragi se cierne sobre Licorice. Agarrándola del cuello, la levanta del suelo con una sola mano. Sosteniendo a la asesina, Kei Kisaragi la mira directamente a los ojos. Por la fuerza del agarre, Licorice escupe sangre, completamente inmovilizada. Pero de repente, su daga es lanzada por el aire en dirección a él. En el último instante, Kei logra interceptar el arma por el mango antes de que lo alcance. Luego, le clava la hoja profundamente en el pecho a Licorice. Incluso herida, ella continúa mirando a su oponente con una mirada concentrada. En una reacción casi sin fuerzas, ella levanta la mano, intentando golpear a Kei Kisaragi, pero él reacciona y derriba a Licorice al suelo, invirtiendo la situación. Kei Kisaragi entonces le dice algo, mientras ella permanece caída y sin fuerzas. Derrotada, Licorice apenas logra responderle algo. Poniéndose de pie, él observa el cuerpo de su oponente en el suelo. Al fondo, Akari Shido y Katahiri observan la escena sin reaccionar. Mostrando su pierna, vemos que Kei Kisaragi también fue herido durante el combate. Sintiendo los efectos de la pelea, Kei Kisaragi finalmente suelta el aire que estaba conteniendo. Al ver eso, Katahiri se acerca y le pregunta si fue envenenado en la pelea. Él entonces responde que solo logró retrasar los efectos del veneno usando su respiración. Es una técnica de respiración táctica, usada para controlar el cuerpo en situaciones extremas. Katahiri entonces ofrece llamar a un médico del mercado negro que sirve al grupo Shido. Rechazando la ayuda, Kei Kisaragi se pone su gorra y dice que todo asesino lleva el antídoto consigo. Akari y Katahiri solo observan la escena sin entender lo que está haciendo. Justo después, Kei Kisaragi muestra un reloj de bolsillo que le quitó a Licorice, diciendo que encontró la siguiente pista. Analizando el objeto, cree que allí puede estar la respuesta sobre quién quiere matarlo y por qué. Al oír eso, Akari Shido se queda en silencio, solo mirándolo. En otro lugar, la escena ahora cambia a uno de los edificios del complejo del grupo Shido. Allí dentro, Katahiri está sentado mientras se recupera de la batalla. En el suelo, un botiquín de primeros auxilios está abierto con varios artículos esparcidos. Arrodillada frente a él, Akari Shido termina de vendar las heridas de su guardaespaldas. Después de terminar la curación, Katahiri le pregunta si está bien y si no se lastimó. Terminando de curar las heridas, Akari le dice a Katahiri que necesitan detener esto. Recordando la pelea, ella dice que después de ver lo que pasó, ahora entiende la situación. Ella continúa, diciendo que el poder que Kei Kisaragi demostró no es algo humano. Los recuerdos de la pelea muestran la fuerza y la velocidad que usó contra Licorice. Según Akari, ese nivel de combate es de una dimensión totalmente diferente a las peleas de pandillas. Bajando la cabeza, Katahiri admite que con el poder que tiene actualmente, él ya no es capaz de proteger a la hija de su antiguo jefe. Al oír eso, Akari Shido solo observa a su guardaespaldas. En eso, Katahiri se levanta y dice que no permitirá que ella se involucre en ese mundo de monstruos. Él entonces le pide que huya a un lugar seguro mientras él se encarga de los asuntos de la pandilla. Pero de repente, una voz surge en el lugar, comentando sobre la opción de huir. Al voltearse, ven a Kei Kisaragi parado en la puerta, mirándolos a los dos. Él entonces mira directamente a Akari Shido,
con una expresión calmada. Manteniendo la compostura, Akari le devuelve la mirada a Kei, sin apartar los ojos. Él entonces dice que ella no es una estudiante inocente, sino la hija de Sido. Diciendo que el destino de sangre y violencia está grabado en ella, Kei Kisaragi explica que eso es parte de su cuerpo. Él continúa, diciendo que es como una maldición que, sin importar a dónde huya, en algún momento la alcanzará. Sin aceptar eso, Katahiri le grita que deje de actuar como si supiera algo. Ignorando al guardaespaldas, Kei levanta una laptop y afirma que descubrió el nombre del cliente detrás del ataque. Al oír eso, tanto Akari Sido como Katahiri se quedan completamente paralizados con la revelación. Él entonces explica que un informante analizó a alta velocidad los datos que estaban en el reloj de bolsillo. Guardándose la información, Kei pregunta si no quieren saber el nombre del culpable que envió a las asesinas. Akari entonces le pide que se deje de rodeos y le cuente de una vez lo que descubrió. En ese momento, Kei se prepara para abrir la laptop y mostrar el resultado de su investigación. Revelando la pantalla, muestra que el autor intelectual es Masaya Kuroki, un asistente del grupo Sido. Katahiri reacciona al instante, sin poder creer que ese nombre sea el del verdadero traidor. Akari entonces explica que Kuroki fue un hombre que su padre acogió y que ascendió de rango a una velocidad sin precedentes. Recordándolo, Katahiri sabe que ese tipo es increíblemente bueno manejando los negocios ilegales de la organización. Dirigiendo casinos y rings de peleas clandestinas, logra generar una cantidad enorme de dinero. Gracias a eso, le paga una suma masiva a la pandilla, fortaleciendo su posición. Katahiri continúa explicando que, aunque venía de afuera, era seguro que Kuroki se convertiría en un ejecutivo. Interrumpiendo la explicación, Kei Kisaragi dice que él no debía estar satisfecho con solo convertirse en un ejecutivo. Él revela que los asesinos contratados, como Dahlia y Licorice, son parte de un grupo más grande. Explicando el plan, Kei dice que Kuroki se unió a una organización llamada El Jardín para eliminar al liderazgo de Sido. Juntos, planearon eliminar al jefe, a los ejecutivos veteranos y también a la hija del jefe. Su objetivo final era sentarse en el trono del grupo Sido y usar su poder para unificar el bajo mundo. En eso, Kei cuestiona si ese es realmente el plan completo que Kuroki diseñó para el futuro. Con sus ojos rojos brillando, Kei revela que su propio objetivo es aniquilar los planes de El Jardín. Volteándose hacia Akari Sido, él entonces le pregunta qué piensa hacer ahora que lo sabe todo. Él continúa, preguntándole directamente si todavía va a insistir con la idea de huir. Levantándose del suelo, Akari se mueve en dirección a la ventana de la habitación. Corriendo la cortina, ella mira la noche afuera por un instante. De espaldas a los dos, ella dice que no sean ridículos con esa sugerencia. Al notar el cambio de actitud, Katahiri grita, pidiéndole que no lo haga. Akari entonces se voltea y agradece la lealtad de su guardaespaldas, Katahiri. Ella los mira a los dos, afirmando que una huida patética sin conocer al asesino de sus padres no es digna del clan Sido. Al oír su determinación, Katahiri solo aprieta los dientes y cierra los ojos sin decir nada. Quitándose la gorra, Kei Kisaragi comenta que su decisión parece estar tomada. Akari entonces responde que nunca tuvo la intención de huir desde el principio. Ella continúa, explicando que sabe que la riqueza que heredó no fue construida de forma legítima, pero enseguida grita que no le entregará el nombre Sido a un cobarde como ese. Ante su actitud, Kei Kisaragi solo esboza una leve sonrisa. Akari entonces se voltea hacia él y le pregunta su nombre, ya que aún no lo ha oído. Él responde que es mejor para ambos que ella no sepa cosas innecesarias sobre él. Extendiendo la mano, Akari Sido dice que lo está contratando para que sea el poder que necesita contra Kuroki. Enseguida, ella ofrece la recompensa, que es el objetivo de él de aniquilar a El Jardín. Akari entonces afirma que apostará todo lo que el clan Sido tiene para cooperar con él. Al oír la propuesta, Kei Kisaragi solo la mira en silencio por un momento. Esa apuesta incluye toda la red de información y el poder financiero esparcidos por el bajo mundo. Además, también involucra las conexiones que llegan hasta los mundos de la política y los negocios. Analizando la propuesta, Kei Kisaragi entiende que no existe mejor apoyo para aplastar a El Jardín. Estrechando su mano, él finalmente sella el acuerdo entre los dos. Cambiando de escenario a un edificio lujoso en la ciudad, la noche sigue tranquila. Sentado en un sofá, Masaya Kuroki se pregunta qué está pasando, ya que no ha tenido más contacto de Licorice. Él entonces se voltea hacia una figura encapuchada que está parada en la esquina de la sala. Llamándolo por el nombre de Campánula, le pregunta qué opina de la situación. Con sus ojos azules fijos, la figura solo responde de forma vaga. Kuroki entonces pregunta si Campánula no ha oído ninguna noticia sobre lo que pasó. Apoyado en la pared, Campánula dice que encargarse de Licorice no es su trabajo. Él continúa, sugiriendo que tal vez ella se irritó por recibir la misión de acabar con una simple estudiante. A pesar de que un sonido de impacto resuena en la sala, Campánula ni se mueve. Irritado, Kuroki se levanta y le grita que pare con su conversación irresponsable. Sin inmutarse, Campánula solo lo observa por debajo de la capucha.
pero antes de que Masaya termine de quejarse, la voz del asesino lo interrumpe. En un instante, Campánula aparece frente a Masaya y lo golpea en el cuello. Con la hoja en el cuello, Masaya Kuroki se queda paralizado sin entender cómo fue atacado tan rápido. Mirándolo fijamente, Campánula le advierte que no confunda las cosas, pues solo están ayudando por los objetivos del jardín. Reforzando la advertencia, dice que las flores funerarias no son sus peones, forzando a Kuroki a disculparse al instante. Luego, aleja la hoja, haciéndole un pequeño corte en el cuello y le dice que tenga más cuidado la próxima vez. Después de eso, el asesino simplemente se aleja y deja a Kuroki solo en medio de la sala. Campánula entonces se detiene apoyado en la pared y se queda solo observando la reacción de su cliente. Tocándose el cuello, Kuroki se recompone y dice que la vida de una estudiante no afectará el plan general. En eso, la escena muestra que todos los ejecutivos veteranos más problemáticos ya fueron eliminados del camino. Ahora de pie, Kuroki declara que el grupo Sido es suyo y que usará eso para unificar el bajo mundo del país. Al oír el plan, Campánula solo esboza una sonrisa y dice que todo se hará en nombre del jardín. 2 días después, la noche cae nuevamente sobre la ciudad, mostrando el avance de los planes de Kuroki. Dentro de uno de sus negocios ilegales, vemos un casino clandestino funcionando a todo vapor. En las mesas, varias personas apuestan fuerte en juegos de ruleta y cartas sin ninguna preocupación. Mientras tanto, un hombre rico fuma su puro tranquilamente al lado de una mujer, disfrutando del lugar. Al llegar al casino, una figura femenina es recibida en la entrada principal del salón. Resultando ser Akari Sido, ella entra al lugar acompañada por Kei Kisaragi y Katahiri, todos vestidos para la ocasión. Mientras caminan por el salón, Kei observa a Akari que va un poco más adelante que ellos. En eso, el grupo se acerca a una puerta que lleva directamente al área VIP del casino. Mostrando que el contraataque contra el jardín finalmente va a comenzar, los ojos de Kei Kisaragi brillan en rojo. Dentro del casino, la ruleta sigue girando sin parar. Mientras tanto, las máquinas tragamonedas también funcionan a toda máquina. En una de las mesas, las cartas se barajan para otra ronda de apuestas. En medio del salón, varios invitados se divierten, completamente ajenos a lo que está por suceder. En ese momento, Akari Sido avanza por el lugar, seguida de cerca por Kei Kisaragi y Katahiri. Al pasar entre la multitud, Akari llama la atención de todos. Observando al grupo, 2 personas comentan que parece demasiado joven para estar allí. Al lado de Kei, Katahiri dice que están llamando mucho la atención entre la multitud, pero Kei Kisaragi solo responde que todo está saliendo exactamente como fue planeado. Volviendo en el tiempo, la escena cambia al momento en que el plan se estaba discutiendo. Dentro de una habitación, Kei y Akari escuchan atentamente lo que Katahiri tiene que decir. Completamente en contra de la idea, Katahiri golpea la mesa con fuerza. Entonces le grita a Kei Kisaragi, preguntando por qué Akari tiene que ir a territorio enemigo. Katahiri continúa, diciendo que si solo fuera para eliminar a Kuroki, Kei podría haber ido solo. Kei entonces explica que si él eliminara al objetivo y Akari se quedara escondida, el grupo se quedaría sin nadie al mando. Continuando con la explicación, Kei dice que sin un líder claro, el grupo Sido colapsaría por una guerra de sucesión y sería absorbido por otros sindicatos. Entendiendo la gravedad de la situación, Katahiri se queda sin nada que responder ante los hechos, pero Kei Kisaragi presenta una solución, sugiriendo que Akari, la única heredera, desafíe directamente al traidor Kuroki. Con eso, explica que todos en el grupo verían quién es la sucesora legítima y la seguirían sin dudar. Tomando su decisión, los ojos de Akari Sido muestran toda su determinación. Volteándose hacia su guardaespaldas, le ordena a Katahiri que contacte un lugar llamado Maison Iris. Luego, Akari dice que necesita un vestido nuevo hecho a medida para la gran noche que se acerca. Viendo su actitud, Kei Kisaragi solo sonríe, satisfecho con el resultado del plan. De vuelta en el presente, el grupo finalmente llega a la puerta que da acceso al área VIP del casino. Ya adentro, uno de los subordinados se acerca para susurrarle una información al oído a Masaya Kuroki. Al escuchar el mensaje, descubre que la joven heredera del grupo Sido está allí con 2 guardaespaldas. Al darse cuenta de que ella sobrevivió, Kuroki no puede ocultar su irritación por su presencia en el lugar. En eso, Campánula sugiere que la situación es perfecta y se ofrece a encargarse de ella en ese mismo instante. Pero Kuroki rechaza la oferta, diciendo que no hagan nada frente a los clientes para no manchar la reputación del lugar. Entonces, ordena a sus hombres que la traten como a una invitada cualquiera, sin ningún trato especial por ahora. Parado frente a la puerta VIP, el grupo se prepara para entrar al salón principal. Observando el lugar, Katahiri dice que el hecho de que Kuroki no haya venido a recibirlo solo confirma su traición. Enfocado en el objetivo, Kei Kisaragi dice que el primer paso es arrastrar al objetivo al campo de juego. Al escuchar el plan, Akari Sido se da la vuelta y comienza a caminar por el casino. Decidida, avisa que va a jugar un poco antes de empezar la acción. Justo después, se acerca a una de las varias mesas de blackjack del lugar. Caminando entre los invitados, el grupo llega a una mesa donde unos hombres están jugando. Intentando detenerla, el croupier de la mesa se disculpa y se pone frente a ella. Mientras tanto,
los jugadores de la mesa solo observan la situación con aire de burla. Entonces, el croupier avisa que la apuesta mínima en esa mesa es de 1.000.000 de yenes. Sin decir nada, Kei Kisaragi levanta un maletín negro que estaba cargando. Luego abre el maletín de una sola vez, revelando lo que hay dentro. Vaciando todo sobre la mesa, una montaña de fichas de casino cubre el lugar. Ante esa escena, Akari Shido dice que no le importa el valor, pues no le gustan las apuestas pequeñas. Mientras el croupier se disculpa, ella finalmente se sienta en la mesa, lista para empezar a jugar. Con el juego a punto de empezar, el croupier baraja las cartas para la primera ronda. Deseándole buena suerte, desliza la primera carta en dirección a Akari Shido. Una hora después, el ambiente en la mesa se vuelve tenso y los otros jugadores se muestran inquietos. Incluso el croupier, que antes estaba tranquilo, comienza a sudar de nerviosismo. Mientras tanto, Akari Shido permanece tranquila, solo observando la mesa con atención. Acumulando una montaña de fichas, sigue ganando todas las rondas sin dificultad. Viendo la situación, el croupier anuncia el cierre de las apuestas de esa ronda. Con una de sus cartas boca arriba, muestra que su mano tiene 5 puntos, mientras que la mano de Akari Shido tiene un total de 11 puntos, esperando la siguiente jugada. Manteniendo la compostura, mira fijamente al croupier, esperando la siguiente carta. Sintiendo la presión aumentar, el croupier comienza a ponerse visiblemente más tenso. Entonces voltea su otra carta, revelando un total de 16 puntos en la mesa. Acto seguido, saca otra carta del mazo para completar su jugada. Pero al ver el resultado, el croupier se queda paralizado, sin poder reaccionar. De repente, su mano se traba de una forma extraña, como si tuviera un espasmo. Revelando su última carta, el croupier muestra un 8 de corazones que golpea la mesa. Con esa jugada, la suma de sus cartas sobrepasa el límite de 21 puntos. Entonces, declara su propia derrota y anuncia la victoria de la invitada, dejando a la multitud en shock. Observando todo de cerca, Kei Kisaragi solo sonríe, preguntándose qué es exactamente lo que está pasando allí. Recordando que el blackjack no es solo un juego de suerte, la estrategia comienza a ponerse en práctica. Memorizando las cartas y calculando las probabilidades, la técnica de conteo es la clave para la victoria. Esa es la misma estrategia usada por el famoso equipo de estudiantes que ganó millones en Las Vegas. Pero la habilidad de Kei Kisaragi está en un nivel completamente diferente, superando incluso a esa leyenda. Memorizando cada carta volteada, él recalcula instantáneamente las probabilidades de la baraja restante. Usando el reflejo de su reloj, Kei Kisaragi le pasa continuamente la información a Akari a través de señales de luz. Analizando las innumerables variables, él deduce la solución ideal como si estuviera planeando un asesinato, calculando desde los patrones de comportamiento del objetivo hasta las posibles rutas de infiltración en el lugar. Comparado con leer un campo de batalla, analizar las 312 cartas de 6 barajas es mucho más fácil. Esa es una habilidad de procesamiento a alta velocidad que solo Nitzade puede ejecutar. De vuelta en la mesa, el croupier y los demás jugadores se ponen tensos con la racha de victorias de Akari. Con tranquilidad, ella dice que aún no ha jugado suficiente y le pide que reparta las siguientes cartas. Sin poder disimular su nerviosismo, el croupier comienza a sudar frío ante la situación. Con las piernas temblando, él sabe que si pierde una vez más, tendrá que pagar el precio final. En eso, uno de los hombres que estaba en la mesa se acerca y llama a Akari por su nombre, sorprendiendo a todos. Volteándose hacia él, Akari Shido dice que ya hace un tiempo que no se ven. Deteniéndose frente a la mesa, Masaya Kuroki dice que si hubiera sabido de su visita, habría venido a recibirla. Con una sonrisa, él sigue mirando a Akari directamente desde donde está. A su lado, Katahiri dice que esa es la mentira más descarada que ha escuchado. Ignorando el comentario, Kuroki mira la pila de fichas que ella ganó en la mesa. Él entonces se acerca, mirando a la chica sentada frente a él. Aplaudiendo, Kuroki felicita a Akari por sus victorias y se ofrece a pagarle lo que ganó. Sacando un fajo de dinero del bolsillo, dice que eso es un regalo de celebración. Ofreciéndole el dinero, le sugiere que lo use para invitar a un amigo a comer algo. Pero Akari Shido lo interrumpe, diciendo que la rata que se instaló en el castillo de su padre ha engordado bastante. Al oír la provocación, la sonrisa de Masaya Kuroki desaparece en el acto. Entonces, Akari lo acusa de estar jugando al rey con la ayuda de un tal florista. Sintiendo el peso de la acusación, la expresión de Kuroki cambia por completo. Confundidos, los otros hombres de la mesa se preguntan quién es esa chica y qué es un florista. Mirando fijamente a Akari, Kuroki dice que sería mejor para ella terminar ese jueguito ahí mismo. Estando de acuerdo con él, Akari Shido se levanta de la mesa de inmediato. De pie, ella dice que ya se cansó de los juegos de cartas y quiere algo más. Mirando fijamente a Masaya Kuroki, le pide participar en la atracción más popular de ese lugar. Kuroki solo la observa en silencio, esperando a ver hasta dónde llegará con eso. Con una mirada desafiante, él entonces le pregunta si está hablando de la jaula de sangre. Esa es una arena de artes marciales clandestina que está en el subsuelo del casino. Akari entonces propone que cada uno envíe una pieza al ring, y el último que quede en pie gana. Intentando evadirla, Kuroki dice que lamentablemente no tiene ninguna pelea programada para ese día.
pero Akari lo interrumpe, declarando que apostará todo lo que heredó de su padre en esa pelea. A cambio de esa apuesta, ella exige que Kuroki ponga todo el casino en juego. Impactado por la propuesta, él se da cuenta de que aquello es una disputa de sucesión por el grupo Sido. Mientras tanto, Akari lo observa, sabiendo que aquella es una apuesta histórica y demencial. Presionado, Kuroki entiende que si rechaza el desafío, su reputación se desplomará. Con una leve sonrisa, Akari lo provoca, preguntándole si de verdad va a huir de la pelea. Sin salida, Masaya Kuroki solo aprieta los dientes, aceptando el desafío propuesto por ella. Encontrando la propuesta interesante, Masaya Kuroki mira a Akari, que permanece con los brazos cruzados. Con los rostros muy cerca, Kuroki acepta su desafío, llamando a la chica mocosa. Parado un poco más atrás, Kei Kisaragi observa la interacción entre los dos sin decir una palabra. Viendo que el plan funcionó, una leve sonrisa aparece en el rostro de Kei al darse cuenta de que el enemigo mordió el anzuelo. En otra parte del casino, la escena corta a la puerta que da acceso al área VIP. Luego, la imagen muestra otra puerta, mucho más simple y sin ninguna identificación. Adentro, Campanula está sentado solo en una habitación oscura, mirando varios monitores frente a él. En uno de los monitores, él observa la transmisión en vivo de la cámara de seguridad que está filmando a Akari y a Kuroki. Enfocando la imagen, hace un zoom en el rostro de Kei Kisaragi, que continúa parado detrás de Akari. Al reconocer su rostro, una sonrisa maníaca y perturbadora aparece en el rostro de Campanula. Cambiando de escenario, dos guardias de seguridad aparecen custodiando la entrada de un ascensor en el subsuelo. Acercando la cámara, los dos hombres continúan parados, protegiendo el acceso al lugar. En eso, las puertas se abren y revelan un pasillo oscuro que lleva hasta la arena de combate. Ya en la arena, una multitud de personas grita y anima, completamente emocionada con lo que va a suceder. De repente, las luces de la jaula de sangre se encienden, y una voz anuncia el inicio del evento. Dándole la bienvenida a la multitud, la voz del anunciador resuena por la jaula de sangre. A continuación, anuncia que, a pesar de no haber nada planeado, una pelea súper especial se decidió a último momento. En medio de los dos luchadores, el presentador dice que todos los presentes son increíblemente afortunados. Anunciando al primer participante, presenta al hombre que va a pelear en la esquina roja. Mostrando sus músculos, el campeón invicto de la arena, Takeshi, el destructor, Kinjo, se prepara para la pelea. Luego, el presentador señala hacia el otro lado y anuncia al retador de la esquina azul. En la otra esquina, Kei Kisaragi mira fijamente a su oponente sin demostrar ninguna reacción. Siendo presentado como un luchador misterioso y de nombre desconocido, Kei solo se ajusta la corbata. Al ver su físico, algunos hombres en el público comienzan a reír, dudando que aguante un minuto. Entonces, Katahiri explica que Takeshi Kinjo es el rey invicto de la arena, un experto en karate que ha mandado a sus oponentes al hospital. Cuestionando la victoria, él pregunta si Kei Kisaragi realmente puede ganar esa pelea. Sin desviar la mirada del ring, Kei continúa quieto mientras Katahiri le advierte sobre el oponente, pero él solo exhala lentamente y responde que no es un artista marcial. Explicando las reglas, el presentador dice que el uso de armas está prohibido, pero todo lo demás está permitido. Entonces, Takeshi Kinjo mira fijamente a su oponente con una sonrisa en el rostro, listo para el combate. En medio del ring, Kei Kisaragi solo mira fijamente a su oponente, esperando la señal para empezar. Justo después, el presentador grita por el micrófono y autoriza el inicio del combate. Avanzando rápidamente, Takeshi Kinjo se lanza sobre él. Al recibir el primer golpe y defenderse con los brazos, Kei es lanzado hacia atrás por el impacto. Provocándolo, Takeshi Kinjo le grita y le pregunta cuál es el problema del chico de traje. Continuando el ataque, le lanza una secuencia de golpes que Kei logra bloquear. En el público, los hombres gritan y animan a Kinjo, pidiéndole que termine la pelea de una vez. Desde un palco, Akari Sido y Masaya Kuroki solo observan el combate a la distancia. Analizando la situación, Kuroki se da cuenta de que algo anda mal con esa pelea. Entonces comenta que el chico está desviando el centro de los golpes de Kinjo. Sin moverse de su lugar, Kei Kisaragi continúa defendiéndose de los ataques del oponente. Moviendo su cuerpo, esquiva y bloquea cada golpe que va en su dirección. Con un cigarrillo en la boca, Kuroki dice que ese es un truco de salón muy divertido. A su lado, Akari sigue observando la pelea atentamente sin decir una palabra. Kuroki entonces le dice que las artes marciales son diferentes al mundo en el que viven. En un lugar sin reglas como ese, lo que determina la victoria no es una técnica barata. Termina diciendo que lo que realmente decide la pelea es la pura e irracional violencia. Al concluir la frase, mira fijamente a Akari, que permanece sin mostrar ninguna reacción. Sujetándole el brazo, Akari le impide continuar con la amenaza. Sentándose de nuevo, Kuroki dice que tendrá que enseñarle una lección después de que termine la pelea. Luego, añade que toda mascota necesita disciplina. A su lado, Akari solo permanece sentada mientras él sostiene el cigarrillo. Rompiendo el silencio, Akari dice que es un chiste que él intente ponerle un collar. Mirándolo directamente, termina diciendo que un perro callejero del jardín le da náuseas. En eso, la expresión en el rostro de Kuroki cambia por completo al oír su provocación.
Justo después, apaga el cigarrillo con fuerza en el cenicero que está frente a él. Levantándose de la silla, se inclina hacia adelante y le grita a Kinjo en el ring, pero al mirar la pelea, se da cuenta de que algo inesperado está sucediendo. Enfocando el ring, el pie de Kinjo aparece con mucho sudor esparcido por el suelo. Completamente sin aliento, Kinjo aprieta los puños, sin entender la situación. Al otro lado, Kei Kisaragi sigue de pie y sin un rasguño, solo observando a su oponente. Observando la pelea, Katahiri se da cuenta de que es Kinjo quien se está cansando, aunque es él quien ataca. Entonces, Kei Kisaragi le pregunta qué pasa, cuestionando si su oponente ya no puede ni levantar un dedo. Sin entender lo que está pasando, Takeshi Kinjo intenta reaccionar, pero ya es demasiado tarde. Avanzando contra él, Kei Kisaragi le asesta una patada que le da de lleno. Con el último golpe, Kinjo es arrojado al suelo, completamente derrotado por el ataque sorpresa. Caído en medio del ring, de su cuerpo sale humo, mostrando la fuerza del golpe que recibió. En el público, todos los invitados quedan en estado de shock, sin creer lo que acaban de ver. Incluso el presentador del evento se queda paralizado, sin poder decir una palabra. En el ring, el árbitro comienza la cuenta mientras Kei Kisaragi y Katahiri observan el cuerpo caído. Suspirando, Kei explica que lo primero que hay que hacer para derribar a una bestia es romperle los colmillos. Sin entender nada, Katahiri se voltea, pero no ve a nadie. De repente, el cuerpo del presentador cae al suelo, noqueado por un golpe misterioso. Confundido, Katahiri se voltea en dirección a Kei Kisaragi, sin entender nada de lo que está pasando. En medio del público, un hombre cae al suelo, mientras una figura encapuchada surge detrás de él. Asustado, uno de los invitados ve un humo negro acercándose a él. En eso, el humo pasa junto a él y sus amigos, sin que se den cuenta de lo que sucede. Sin entender la situación, se preguntan qué está pasando allí, completamente perdidos. Caminando entre los cuerpos caídos, Campanula avanza entre el público, derribando a todos a su paso. Con un golpe rápido, acierta a otro de los invitados, que cae al suelo sin reaccionar. Parado sobre una pila de cuerpos, Campanula se prepara para enfrentar a su próximo objetivo. Dejando un rastro de destrucción, noquea a todos los presentes, esparciendo los cuerpos por el suelo. Con una mirada seria, Kei dice que el casino no parece ser muy hospitalario con los invitados. Sin inmutarse, Kei le pregunta qué cree que está haciendo allí. Esbozando una sonrisa, Campanula dice que él es quien cerrará el telón del espectáculo. Sentándose en una de las barreras del ring, continúa explicando su papel en todo aquello. Entonces dice que no puede haber actores improvisando y arruinando el guión que fue preparado. Al oír eso, Kei Kisaragi solo lo mira fijamente, sin entender a qué se refiere con guión. Campanula entonces explica que si el equipo de Akari gana, todo el trabajo que han hecho hasta ahora será desperdiciado. En eso, la escena muestra el ring con Kinjo caído, exactamente como Kei Kisaragi lo planeó. Con una sonrisa, Campanula dice que tendrá que hacer que parezca que esa pelea nunca ocurrió. A la distancia, Masaya Kuroki solo asiente con la cabeza y dice que dejará todo en sus manos. Volteándose hacia Kei, Campanula se disculpa, pero dice que tendrá que interferir. Avanzando contra Campanula, Kei le lanza una patada alta en su dirección. Al percibir el ataque, Campanula lo analiza como un golpe letal dirigido a su arteria. En eso, Campanula lo identifica como un usuario de Silat y le pregunta cuál es su estilo. Siendo un arte marcial tradicional del sudeste asiático, el Silat es conocido por su efectividad en combate. Existen cientos de estilos diferentes, algunos se enfocan en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que otros se especializan en el uso de armas blancas en sus movimientos. Y también existen aquellos enfocados principalmente en técnicas de cuchillo y llaves de articulación. De vuelta en la pelea, los ojos de Kei Kisaragi brillan en rojo, listo para reaccionar. Moviéndose a una velocidad absurda, comienza a bloquear la secuencia de golpes de Campanula. Al ver sus ataques defendidos, Campanula mira a Kei con los ojos fijos. Usando las manos, Kei Kisaragi logra interceptar otro de los golpes directos, pero Campanula usa un movimiento diferente y le acierta un golpe que lo lanza hacia atrás. Siendo lanzado por el impacto, su cuerpo es arrojado con fuerza por el ring. Usando una de sus manos para apoyarse en el suelo, logra detener el movimiento. Con sangre en el rostro, Kei Kisaragi se levanta, mirando a su oponente de nuevo. Observando la escena, Katahiri se queda impactado al ver que Campanula derribó a Kei con un solo golpe. En el palco, Masaya Kuroki sonríe satisfecho mientras Akari Shido observa la situación atentamente. Mostrando una velocidad y un poder sobrehumanos, los ojos de Kei brillan en rojo. Caído en el suelo, le pregunta si su oponente es uno de los miembros de las flores funerarias. Confirmando la sospecha, el chico se presenta como Campanula, la flor de la gratitud. En ese instante, aparece la imagen de una flor morada, simbolizando su identidad en la organización. Juntando las manos, Campanula agradece por haber encontrado un juego divertido al final de un trabajo aburrido. Mientras tanto, Kei Kisaragi sigue en el suelo, recuperándose del golpe que recibió, pero con una sonrisa en el rostro, responde que el placer es todo suyo. Con los ojos brillantes, dice que si Campanula es de las flores funerarias, puede arrancarlo sin contenerse. Tras las provocaciones, los dos se enfrentan en el ring, rodeados por los invitados aún desmayados. Al ver eso, Katahiri observa la escena y se queda completamente sin reacción. Sentado en el área VIP,
Masaya Kuroki solo observa la escena desarrollarse allá abajo. Frente a sus oponentes caídos, Kei se acomoda mientras encara al próximo adversario. En eso, el joven Campánula aparece en medio de la arena con las manos en los bolsillos de su sudadera. Al notar el cambio en la atmósfera, Kei Kisaragi analiza a su nuevo oponente con atención. Con el campeón Takeshi Kinjo ya derrotado a sus pies, Campánula encara a Kei desde el otro lado. Entonces Campánula sonríe y provoca a Kei, preguntándole si se va a quedar ahí parado. Sin esperar una respuesta, él mismo se lanza al ataque con una velocidad absurda. Al ver la rapidez del movimiento, Kei Kisaragi se prepara para el impacto inminente. En un parpadeo, Campánula ya está frente a él, preparando un golpe directo, pero Kei logra bloquear el ataque en el último segundo, iniciando un intercambio de golpes. Durante el combate, él sigue enfocado en los movimientos de Campánula para entenderlos. Aprovechando una abertura, Campánula lanza otro golpe rápido hacia su rostro. Inclinando la cabeza a un lado, Kei Kisaragi esquiva el ataque por muy poco. Continuando el combate, Kei Kisaragi esquiva otro golpe mientras analiza la técnica de Campánula. En eso, la imagen de la vieja asesina Licorice aparece en su mente por un breve momento. Volviendo a la pelea, Campánula ataca de nuevo con un golpe directo hacia él, pero esta vez, Kei Kisaragi intercepta el ataque, bloqueando el puño de su oponente. Sintiendo el brazo entumecerse, Campánula retrocede unos pasos, completamente sorprendido por lo que pasó. Mientras el adversario se aleja, Kei simplemente permanece quieto en la misma posición, solo observando. Desde arriba, Katahiri mira la escena creyendo que Kei Kisaragi tiene la ventaja. Ya en la arena, Campánula se da cuenta de que Kei le golpeó un nervio en el brazo con un golpe preciso. Recordando un movimiento anterior, entiende que la misma técnica fue usada para dislocarle el hombro. La escena muestra cómo Kei utilizó un hueso específico de la muñeca para asestar el ataque quirúrgico. Atando cabos, Campánula finalmente se pregunta si esa sería la técnica del método de la muerte. Al oír el nombre, Kei Kisaragi sonríe y confirma que conoce el estilo de pelea. La imagen muestra entonces a un antiguo maestro de una escuela de asesinato que fue extinguida. Justo después, la silueta de un hombre aparece de espaldas, representando al último practicante de la técnica. Terminando de hablar, Kei pisa con fuerza el suelo, listo para el siguiente movimiento. Avanzando con todo, Kei Kisaragi lanza una patada directa hacia Campánula. Con una sonrisa de lado, Campánula solo mira la patada acercarse, pero en el último segundo, Campánula simplemente levanta el brazo y bloquea el ataque con el antebrazo. Al hacer eso, los ojos de Kei se abren de par en par por un momento. Viendo su reacción, Campánula lo señala con una sonrisa. Inmediatamente, Kei se prepara para atacar de nuevo. Sin embargo, Campánula comienza a moverse, esquivando todos los ataques. Creando varias imágenes de sí mismo, él esquiva con movimientos fluidos. Incluso en medio de los esquives, Kei Kisaragi continúa observando a su oponente. La base de la pelea es leer los movimientos del adversario para predecir sus acciones. Analizando la mirada y el centro de gravedad, es posible anticipar el siguiente golpe. Solo así se reacciona a movimientos que duran apenas fracciones de segundo. Pero al observar a Campánula de cerca, Kei nota que él no pelea de esa forma. Él ve el puño de Kei moviéndose en su dirección y solo entonces lo esquiva. Entonces Kei se da cuenta de que Campánula está reaccionando a los ataques solo después de verlos. Con un movimiento rápido, Campánula golpea a Kei y lo lanza hacia atrás. Cayendo de cabeza, Kei Kisaragi se desespera en el aire. Entonces Campánula aprovecha la oportunidad y prepara un nuevo golpe de frente. Por la fuerza del impacto, Kei es lanzado directamente contra la pared de la arena. Viendo la escena desde arriba, Katahiri reacciona en el acto. En el mismo instante, la mujer al lado de Kuroki también se levanta de la silla, pero Masaya Kuroki extiende el brazo y le impide hacer cualquier cosa. Tumbado en el suelo, Kei Kisaragi busca fuerzas para levantarse. Observando la escena, Masaya Kuroki sonríe y comienza a hablar sobre la apuesta que hicieron. En respuesta, Akari Shido lo mira fijamente desde su propia sala. Mirándolo fijamente, ella le advierte que se prepare para las consecuencias. Mientras tanto en la arena, Kei Kisaragi apoya la mano en el suelo y comienza a levantarse. Allá abajo, Kei finalmente se pone de pie frente a sus oponentes. Ajustándose el cuello, él aparece con una expresión seria en medio del humo. Analizando la situación, mira a Campánula en silencio por un momento. Al oír eso, Campánula mira a Kei por un instante, completamente sorprendido. Justo después, levanta los brazos y confirma que su condición es realmente especial. Explicando mejor, revela que su sistema nervioso se desarrolló de forma anormal por un tratamiento. Por eso, sus nervios son mucho más resistentes que los de una persona común. Escuchando atentamente, Kei deduce que su velocidad de reacción también viene de esa condición. Para comparar, Campánula menciona que una persona normal tarda 2 segundos en reaccionar a algo. Mostrando la ilustración de un reflejo, él continúa con su explicación. En cambio él logra reaccionar en solo 0,002 segundos, como lo haría un gato. A continuación, revela que para él el mundo parece moverse en cámara lenta. Volviendo a la pelea, Kei Kisaragi pregunta si su golpe funciona de la misma forma y Campánula responde que es propiocepción. Al fondo, Katahiri solo observa la conversación sin entender nada de lo que está pasando. Al igual que él,
la mujer al lado de Kuroki también sigue la pelea atentamente, pero Kuroki solo sonríe y revela que su propia percepción también está anormalmente desarrollada. Explicando su técnica, Campánula dice que puede sentir todo el movimiento de su cuerpo y concentrar su poder en un único punto. Con eso, revela que la técnica de combate avanzada es tan fácil para él como respirar. Terminando su explicación, Campánula se levanta la capucha y empieza a burlarse de Dahlia y Licorice, diciendo que todo el entrenamiento de ellos fue completamente inútil comparado con su talento natural. Pero Kei Kisaragi ignora la provocación y, con una sonrisa, hace una pregunta inesperada sobre sus ojos. Tomado por sorpresa, Campánula solo lo mira por un momento sin entender nada. Entonces Kei explica que, con esa velocidad de percepción, las películas deben parecer solo una secuencia de imágenes estáticas. Al oír eso, Campánula confirma que esa es una de las pocas cosas que lo dejan insatisfecho. Cambiando de tema, Kei Kisaragi avisa que, si no tiene más trucos, la pelea terminará ahora, y justo después añade que le dará un episodio final a ese aburrido libro de imágenes. En el mismo instante, Kei toma posición y se prepara para el ataque final. Viendo el cambio en su postura, Campánula también se pone en posición de combate para el enfrentamiento. De vuelta en la sala de observación, Katahiri sigue atentamente a los dos mientras se encaran en la arena. A su lado, Masaya Kuroki solo continúa observando la pelea con una sonrisa. Con el rostro herido, Kei analiza a su oponente, cuyos reflejos son completamente anormales. Por eso, Campánula es capaz de esquivar cualquier tipo de ataque normal con facilidad, quedándole a Kei Kisaragi solo una única oportunidad para poder ganar esta pelea. Creyendo que su única oportunidad es un contraataque en el momento perfecto, Kei Kisaragi avanza. Entonces logra conectar un golpe directo contra el cuerpo de Campánula, pero Campánula solo lo mira con una sonrisa, como si ya se lo esperara. Burlándose de la confianza de Kei, le recuerda el bloqueo que ocurrió momentos antes. Justo después, revela que el ataque anterior fue completamente a propósito. Usando su super reacción, logra agarrar la muñeca de Kei antes del impacto, y en el mismo instante, prepara un golpe con la otra mano hacia su rostro. Golpeando de lleno la barbilla de Kei, el ataque lo lanza hacia atrás con fuerza. Revelando que todo era parte de su guión, Campánula explica que previó cada movimiento. Continuando con la provocación, dice que Kei solo se aferró a una falsa esperanza. En el suelo, solo se ve un charco de agua en el lugar donde Kei cayó. Aprovechando la oportunidad, Campánula levanta el pie y se prepara para el golpe final. Parado en el mismo lugar, Kei solo mira a su oponente acercarse para el ataque. Entonces Campánula lo desafía a intentar un nuevo contraataque, diciendo que ese sería su fin. Pero Kei Kisaragi simplemente lo observa en silencio, sin apartar la mirada. Al acercarse para el golpe final, Campánula se da cuenta de que Kei no se está moviendo para contraatacar, pero lo ignora y sigue avanzando, seguro de que la corta distancia haría inútil cualquier reacción. Sin embargo, Kei Kisaragi solo observa el golpe de Campánula acercándose a su rostro. Sintiendo una extraña sensación apoderarse de su cuerpo, Kei Kisaragi se queda quieto por un instante. En ese momento, sus sentidos parecen expandirse, analizando el entorno de una forma completamente nueva. La escena retrocede, mostrando que los reflejos de Campánula solo funcionan contra amenazas que puede percibir. Lo que ocurrió fue un ataque tan sutil que ni siquiera él pudo detectarlo a tiempo, pues en el momento exacto en que fue lanzado hacia atrás por el golpe de Campánula, Kei actuó. Con un movimiento rápido, sus dedos tocaron ligeramente la frente de su oponente. Usando la técnica secreta de la aguja venenosa de Jalumbisa, activó su plan. La técnica golpea el nervio trigémino facial con la punta de los dedos, paralizando la transmisión de información sensorial. El ataque se vuelve un veneno de efecto retardado, que se activa cuando el objetivo alcanza una concentración extrema. Cuando los sentidos de Campánula se agudizaron para el golpe final, la técnica finalmente hizo efecto. Viendo a su oponente paralizado, Kei le pregunta qué le pareció su episodio final. Aprovechando la oportunidad, avanza y le asesta un golpe directo en el pecho. Por el impacto, Campánula es lanzado lejos y el suelo se quiebra bajo sus pies. Completamente indefenso, su cuerpo vuela por el aire sin control alguno. A mitad del trayecto, Campánula reacciona al golpe que lo impactó de lleno. Aterrizando con firmeza en el suelo, Kei Kisaragi finaliza su movimiento a la perfección. Con la fuerza del impacto, Campánula es arrojado contra la pared y termina cayendo al suelo. Viendo el resultado de la pelea, todos en la sala de observación se quedan sin palabras. Completamente en el suelo, Campánula mira la silueta de Kei y le pregunta qué hizo. Mirándolo, Kei Kisaragi simplemente responde que solo lo tocó. La escena revela que Kei nunca atacó, solo endureció los músculos de las piernas y bajó la pelvis. Luego, estabilizó su columna y bloqueó la parte superior de su cuerpo. Después tensionó el hombro y el antebrazo, transformando su propio cuerpo en una sola estaca. Al igual que un levantador de pesas,
Kei endureció cada hueso y músculo de su cuerpo. En ese momento, todo su cuerpo se convirtió en un único pilar capaz de soportar cientos de kilos. De ese modo, solo transformó su cuerpo en una raíz clavada en la tierra y permaneció inmóvil. Entonces, la trayectoria de la fuerza que Campánula intentó liberar fue completamente bloqueada por la punta de esa estaca. Por la ley de acción y reacción, la energía cinética sin salida regresó al propio cuerpo de Campánula. En otras palabras, fue como si hubiera corrido con todas sus fuerzas hacia una lanza clavada en el suelo. Este era el principio supremo de las artes marciales chinas, conocido como tomar prestada la fuerza para atacar. Mirando a su oponente, Kei Kisaragi confirma que usó la propia fuerza de él para derrotarlo. Tumbado en el suelo, Campánula solo puede observar al ganador de la pelea desde lejos. En eso, finalmente entiende que la conversación anterior sobre sus nervios era una trampa. La escena retrocede al momento en que Campánula confirmaba con entusiasmo que él era especial. Entonces Kei Kisaragi revela que esa conversación fue solo para ganar tiempo hasta que el efecto del golpe alcanzara su punto máximo. Admitiendo su derrota, Campánula lamenta que su guión se haya roto de esa manera. Recordando su pasado, Kei dice que un día todo asesino se convierte en la presa. Parado frente al cuerpo caído, añade que el turno de Campánula llegaría en algún momento. Escuchando sus palabras, Campánula simplemente agradece con un último suspiro. Esbozando una sonrisa, piensa que ese encuentro hizo el mundo un poco menos aburrido. Con Campánula finalmente derrotado, la silueta de Kei se proyecta sobre él bajo la luz. Con los ojos ya sin vida, Campánula permanece inmóvil en el suelo de la arena. Dándose la vuelta, Kei Kisaragi se despide del joven asesino y le desea que descanse en paz. Pero de repente, escucha una voz que llama a Kuroki por su nombre y se voltea al instante. La escena revela que Katahiri bajó a la arena y ahora está al lado de Kei. Volteándose hacia la sala de observación, Kei Kisaragi ve a Masaya Kuroki sosteniendo a Akari Sido en sus brazos. Entonces Masaya Kuroki apunta un arma directamente a la cabeza de Akari, manteniéndola como rehén. Viendo esa escena, Kei Kisaragi mira fijamente a Masaya Kuroki. Gritando el nombre de Kuroki, Katahiri se pone en posición para proteger a los demás miembros del grupo. Desde arriba, Masaya Kuroki lo ignora y le dice a Kei que no se mueva, manteniendo a Akari como rehén. Con el dedo en el gatillo, amenaza con disparar si Kei Kisaragi da un paso más, pero Kei Kisaragi solo le devuelve la mirada, sin mostrar ninguna reacción. Entonces Kei simplemente pregunta, ¿y qué?, dejando a su adversario completamente sin palabras. Al escuchar la respuesta, Masaya Kuroki se queda paralizado por un instante. Continuando con la provocación, Kei le pregunta qué cree que pasará después de que le dispare a Akari. Por un momento, Masaya Kuroki duda y parece reconsiderar sus acciones. Luego intenta calmarse, al darse cuenta de que Kei aún no se ha movido de su posición. Al ver que Kei estaba quieto, Kuroki cree que su plan de usar una rehén funcionó. Creyendo tener la ventaja en la situación, esboza una sonrisa. Decidido a llevarse a alguien con él, Kuroki se prepara para dispararle a Akari. Entonces finalmente aprieta el gatillo del arma, sin dudarlo más. Al ver lo que está a punto de suceder, Katahiri reacciona al instante. Sin moverse, Kei Kisaragi solo observa la escena con atención. Creyendo que aún tiene la ventaja, Masaya Kuroki sigue usando a Akari como escudo. Confiando en su alianza, se aferra a la esperanza de que la organización, el jardín, lo salvará. En eso, Akari Sido rompe el silencio y le hace una pregunta directa. Mirando fijamente a Kuroki, le pregunta sobre la muerte de su padre. Al escuchar la pregunta, él desvía la mirada por un instante, recordando al antiguo jefe. Entonces Kuroki revela que el padre de ella estaba planeando disolver el clan Sido. Al escuchar eso, Akari y Katahiri quedan completamente impactados con la revelación. En un ataque de ira, Masaya Kuroki comienza a gritar que ella solo debe estar bromeando. Con mucha ira, afirma que arriesgó todo por el nombre Sido. Por un momento, Akari cierra los ojos y un recuerdo viene a su mente. La escena retrocede al pasado, mostrando a Akari junto a su padre en un momento tranquilo. En ese flashback, el antiguo jefe del grupo Sido solo le sonreía a su hija. De vuelta en el presente, Akari abre los ojos y mira a Kuroki con determinación. Escuchando su historia, Akari aprieta el costado de su vestido con las manos. Entonces rasga la tela con un movimiento rápido, revelando un arma escondida. Aprovechando la distracción de Kuroki, Akari se prepara para atacar. Aprovechando la oportunidad, golpea a Kuroki con un rodillazo, y en el mismo instante toma la pequeña cuchilla que tenía sujeta a su pierna. Apuntando la cuchilla hacia Kuroki, le advierte que asuma la responsabilidad. Pero Kuroki reacciona apuntándole el arma, completamente fuera de sí. Completamente desesperado, Katahiri grita, preocupado por Akari. En eso, el arma simplemente se le resbala y cae de la mano al suelo. Mirándose la mano, intenta descubrir qué pasó de repente. Por un breve instante, se da cuenta de que una cuchilla arrojadiza está clavada allí. Desde la arena, Kei Kisaragi permanece con la mano extendida después del lanzamiento. Al notar la gravedad de la herida, Kuroki se da cuenta de que el tendón de su dedo fue cortado. Levantando la mirada, observa la figura de Kei Kisaragi allá abajo. Aprovechando la oportunidad, Akari lo ataca con un último golpe. Aprovechando el momento, Akari clava la cuchilla en el cuerpo de Masaya Kuroki con un golpe preciso. Con la cuchilla clavada en su abdomen, siente el dolor de la herida por un instante. Sintiendo el impacto,
grita mientras el golpe lo desestabiliza por completo. Justo después, su cuerpo se desploma en el suelo, finalmente derrotado. Sosteniendo la cuchilla ensangrentada, Akari mira el cuerpo caído de Kuroki. Mientras tanto, él le recuerda el clan que su padre y todos los demás arriesgaron sus vidas para proteger. Pero Akari se suelta el cabello y dice que no va a tirar todo por la borda por su propia felicidad. Con la silueta de su padre apareciendo detrás de ella, declara que esa es su responsabilidad. Luego completa diciendo que asumirá las consecuencias como la hija de Sido. Al escuchar sus palabras, Kuroki esboza una última sonrisa y admite que sabía que no podía vencerla. Con su oponente finalmente derrotado, la lucha por el control del casino llega a su fin. En el mismo instante, Katahiri se acerca y le pone su saco sobre los hombros. Desde la arena, Kei Kisaragi solo observa la escena desarrollarse en silencio. Pasan unos días y la escena cambia a la sede principal del clan Sido. Arrodillada ante los demás miembros, Akari se prepara para asumir su nueva posición. Frente a un altar en honor a Masaomi Sido, comienza la ceremonia de sucesión. Desde un rincón de la sala, Kei Kisaragi observa a Akari Sido arrodillada ante todos los miembros del clan. En eso, traen un recipiente ceremonial que contiene la bebida que simboliza el alma del grupo Sido. Sosteniendo el objeto, Katahiri explica que su determinación será puesta a prueba en ese momento. Entonces le pide que, si está lista, beba todo el contenido de una sola vez. Justo después, le pasan el recipiente con cuidado a las manos de Akari. Sosteniendo el objeto ceremonial, se prepara para completar el ritual de sucesión. Mientras tanto, los otros miembros del grupo observan atentamente cada uno de sus movimientos. Al otro lado de la sala, los demás ejecutivos del clan también siguen el ritual en silencio. Sin dudar ni un segundo, Akari se lleva el recipiente a la boca, lista para beber. De un solo trago, se bebe todo el contenido bajo la atenta mirada de todos. Al ver la escena, los miembros del grupo la miran por un instante. Al terminar el ritual, Akari apoya las manos en el suelo frente a ella. Entonces se inclina ante todos y se declara la cuarta jefa del grupo Sido. Finalizando su discurso, pide el apoyo continuo de todos los miembros del grupo. Poniéndose de pie con firmeza, Akari se prepara para finalizar su discurso. Entonces, con voz firme, pide la guía y el apoyo de todos de ahora en adelante. En respuesta inmediata, todos los miembros del clan se inclinan y declaran su lealtad. Mientras tanto, Kei Kisaragi solo observaba todo desde un rincón de la sala con los brazos cruzados. Ese día, Akari Sido se convirtió oficialmente en la cuarta jefa del grupo Sido, y en el mismo instante, nombró a Kei Kisaragi como el consejero principal del grupo. Cambiando la escena al presente, Kei está sentado frente a una computadora, analizando la situación. Recordando los hechos, repasa cómo Kuroki fue derrotado y Akari heredó el grupo Sido. Con su nombramiento como consejero, la influencia del bajo mundo que, el jardín, tanto quería terminó en sus manos. Haciendo clic en el mouse, confirma que dio un gran paso hacia su objetivo final. En la pantalla, aparece la foto de una Lilia ya adulta, revelando el verdadero motivo detrás de todo. En eso, Kei recuerda la promesa que no pudo cumplir ese día. Volviendo la escena al pasado, se muestra el momento en que le hizo esa promesa a la pequeña Lilia. Con una enorme sonrisa, la joven Lilia solo lo miraba llena de esperanza. De vuelta en el presente, jura que la liberará de las garras de la organización, el jardín, a toda costa. Al recibir una notificación, Kei ve que el análisis de los datos ha concluido. En eso, confirma que esos eran los datos que Campanula poseía y que compró usando el dinero del grupo Sido. Continuando su investigación, descubre que los archivos contenían el plan de negocios de El Jardín para Japón. En ese momento, descubre que el plan involucraba una enorme operación de tráfico de armas y distribución de drogas por todo el país. Al ver eso, Kei sigue tecleando para obtener más información sobre la operación. Descubriendo más detalles, ve que la organización estaba usando a civiles para hacer las entregas, explotando a estudiantes que no sabían nada. Además, los archivos también incluían la información personal de las personas que estaban siendo usadas en el plan. En el mismo instante, Kei se inclina hacia la pantalla, sorprendido por lo que encontró. Frente a él, la pantalla mostraba el perfil de varios jóvenes que estaban siendo usados como repartidores por la organización, y entre ellos, Kei reconoce el rostro de un chico que conocía de su pasado. Retrocediendo en el tiempo, la escena muestra un momento en que Kei conoció a ese mismo chico en su antiguo trabajo, pero él sabía que la cantidad de dinero involucrada en esa operación era de otro nivel. También deduce que, el jardín, no le confiaría todos los detalles de una operación de ese tamaño a un extraño como Kuroki. Entonces concluye que debía haber otra, flor funeraria, gestionando todas esas transacciones secretas, y muy probablemente, sería uno de los miembros de más alto rango dentro de la organización, el jardín. Tomando una decisión, Kei Kisaragi se levanta de la silla, listo para su próximo paso. La escena cambia al frente de una gran preparatoria, con varios estudiantes entrando por el portón. Al llegar al lugar, pisa el patio de la escuela por primera vez. Parado frente al edificio, Kei observa a los otros estudiantes pasar a su alrededor. Entonces se ajusta la corbata de su nuevo uniforme, mirando la preparatoria frente a él. Con la campana de la escuela sonando, el patio se llena de estudiantes para otro día de clases. Yendo hacia su casillero, Kei Kisaragi toma el par de zapatos que usará adentro. Sosteniendo los zapatos, mira el objeto por un instante, recordando su ausencia.
La escena muestra que Kei usó la excusa de una gripe para ausentarse mientras resolvía el incidente del grupo Sido. Parado frente a los casilleros, se da vuelta al notar movimiento justo detrás. En eso, un grupo de estudiantes liderado por un veterano se detiene justo frente a él. Con las manos en los bolsillos, el líder del grupo lo mira y le pregunta si ya se recuperó de la gripe. A su lado, el chico involucrado en la operación de entrega solo observa la situación. Respondiéndole al veterano, Kei confirma que ya está mejor y lo llama senpai. Retrocediendo una semana en el tiempo, Kei estaba en su habitación analizando datos en la computadora. En ellos, descubrió que Dalian no estaba familiarizado con Japón. Por eso, el plan era contratar a un repartidor local aficionado para ayudar en la operación. Continuando su investigación, vio que un menor de edad reclutado ilegalmente haría el trabajo sucio. Ante esa información, Kei Kisaragi solo permanecía en silencio, mirando la pantalla de la computadora. Aún en el pasado, Kei Kisaragi tecleaba, buscando una forma de contactarlos. Entonces descubre que el punto de encuentro era la misma escuela a la que ahora asistía. Volviendo al presente, el veterano de la escuela lo mira con una expresión nada amigable. Parado frente al grupo, Kei pregunta sobre un supuesto trabajo interesante de medio tiempo. Con una sonrisa, dice que también quiere participar en el trabajo, sorprendiendo a todos. Al escuchar eso, los otros estudiantes del grupo quedan completamente confundidos con la situación. En eso, el chico que sería el repartidor lo señala y le dice que se mantenga al margen de ese asunto, pero el líder del grupo simplemente sonríe y dice que tiene el trabajo perfecto para él. Desesperado, el chico intenta argumentar, diciendo que Kei no podría con la tarea. Sin paciencia, el líder lo agarra por el cuello de la camisa y le ordena que se calle la boca en ese mismo instante. Entonces dice que, si el chico está tan preocupado, puede ir con él para hacer de niñera. Recordando su plan, Kei solo observa la escena, consciente de que estaba usando al grupo. Volviendo al presente, levanta la mano y saluda a los estudiantes que se acercan, pero el veterano lo mira y le ordena que se deje de tonterías en ese mismo instante. Sin entender nada, Kei Kisaragi solo mira al grupo de estudiantes frente a él. En eso, el líder del grupo lo agarra por el cuello de la camisa y le ordena que deje de hacerse el desentendido. Reaccionando al instante, Kei sujeta la muñeca del veterano y sus ojos se vuelven rojos. Al ver eso, el veterano y sus amigos se quedan paralizados cuando una voz les grita que se detengan. Entonces otro grupo de estudiantes se acerca e interrumpe la pelea en medio del pasillo. Frente a ellos, los recién llegados miran en silencio al grupo de veteranos. Mirando a los nuevos alumnos, Kei Kisaragi los reconoce de alguna parte de la escuela. Justo después, el veterano mira al líder del nuevo grupo y le dice que no se meta en el asunto, pero el chico llamado Ichino se lo ignora y le ordena que suelte a Kei Kisaragi inmediatamente. Escuchando la orden, el veterano solo lo mira por un instante antes de responder. Entonces finalmente suelta el cuello de la camisa de Kei y se aleja lentamente. Ahora, los dos grupos de estudiantes solo se quedan mirándose en medio del pasillo. Mientras tanto, el chico pelirrojo se acerca a Kei y se disculpa por lo que pasó. Justo después, Akira Ichino se extiende la mano hacia él y le pregunta si está bien. En ese momento, Kei recuerda que él es el capitán del club de Kendo, temido hasta por los delincuentes de la escuela. Estrechando la mano de Ichinose, Kei Kisaragi dice que está bien y agradece la ayuda. Sosteniendo su mano con firmeza, Kei solo lo mira por un instante. Justo después, Ichinose revela que solo intervino porque Kaito Saeki, el presidente del consejo estudiantil, se lo pidió. En eso, el presidente del consejo estudiantil se presenta y dice que no puede ignorar a quien rompe las reglas de la escuela. A su lado, la secretaria del consejo, Mio Asegaba, se queja de que estaban peleando incluso antes de que empezaran las clases. Entonces Jun Sagara, otro miembro del grupo, dice que se alegra de que Kei no se haya lastimado. Mirando al grupo, Kei se da cuenta de que ese era el segundo escalón de los estudiantes más influyentes de la escuela. Acto seguido, Kaito Saeki se ofrece a reportar el incidente a los profesores, ajustándose las gafas. Pero Kei Kisaragi rechaza la ayuda y dice que no es necesario preocuparse por eso. Al escuchar la respuesta, Saeki dice que si tiene algún otro problema, puede buscarlo. Mientras el grupo se aleja, Kei se arregla el cuello de su uniforme escolar. Cambiando de escena, el chico pelirrojo va a la azotea de la escuela. Allá arriba, enciende un cigarrillo e intenta relajarse un poco, pero de repente, una voz lo interrumpe y pregunta qué está pasando allí. Dándose la vuelta, ve a Kei Kisaragi parado en la puerta, quien revela que solo estaba bromeando. En la azotea, Kei Kisaragi y el chico pelirrojo conversan a solas. Disculpándose por lo que pasó, el chico dice que intentó detener a los otros, pero no pudo. Pero Kei lo ignora y le pide que le cuente qué pasó mientras estuvo fuera de la escuela. Entonces pregunta si pasó algo durante su ausencia, mirando al chico fijamente. Sorprendido, el chico nota que Kei Kisaragi parece haber cambiado de alguna manera. Fingiendo toser, Kei bromea diciendo que debe haber sido por la fuerte gripe que le dio, pero el chico lo interrumpe y dice que es diferente desde antes, pues nunca se involucraría en trabajos ilegales. Entonces Kei Kisaragi solo responde que las personas cambian e insiste en que responda la pregunta. Dudando por un momento,
el chico finalmente revela que, después de que Kei fue al trabajo, fueron llamados por el repartidor. En ese momento, cuenta que les informaron que Kei arruinó la recolección y que nadie podría culparlo por huir, pero Kei Kisaragi lo interrumpe y dice que no huyó, preguntando qué pasó después. El chico revela que, desde entonces, han sido forzados a trabajar gratis para arreglar las cosas. Su tarea era recolectar paquetes misteriosos sin saber qué había adentro. Después, debían dejar esos paquetes en un casillero de monedas en Shinjuku, y para llegar allí, tenían que usar la línea Sonan Shinjuku en un horario fijo entre las 4 y las 6 de la tarde. Analizando la información, Kei Kisaragi deduce que la concurrida línea de tren dificulta la vigilancia, y la hora pico hace que los adolescentes sean menos sospechosos. El chico entonces revela que saben que es algo peligroso y que, en realidad, todos querían salirse. Escuchando el desahogo, Kei dice que no lo culpa por sentirse de esa manera. Él entiende que la organización descarga los productos en el puerto de Yokohama y usa a estudiantes para el transporte, evitando así los controles policiales. Desesperado, el chico dice que no hay forma de salirse, pues ellos tienen toda su información, pero Kei Kisaragi le da una palmada en el hombro y dice que él resolverá la situación. Sudando frío, el chico grita desesperado que no puede pedir ayuda y que está completamente sin salida. Observando el miedo del chico, Kei Kisaragi solo lo observa atentamente. Mientras se aleja, Kei le asegura que resolverá el problema mientras el chico lo llama por su nombre. Saludando desde lejos, le dice al chico que no vaya más si lo llaman de nuevo. Confundido, el chico intenta llamar a Kei, que ya estaba abriendo la puerta de la azotea. Solo de nuevo, él solo observa la puerta cerrarse, sin entender nada. Preguntándose quién es Kei realmente, el chico lo mira con una expresión de sorpresa. Bajando las escaleras, Kei Kisaragi se prepara para su siguiente paso con una mirada sombría. La escena termina con él arreglándose la corbata, listo para sacudir el bajo mundo al infiltrarse en la operación. La escena cambia al frente de un pequeño edificio de 3 pisos. Acercándose a la puerta, Kei Kisaragi la abre para entrar al lugar. Al entrar al edificio, se encuentra con un almacén completamente vacío. Mirando a su alrededor, Kei se da cuenta de que el lugar fue totalmente vaciado. Parado en medio del lugar, concluye que ya no hay nadie allí. La escena retrocede en el tiempo, mostrando el mismo almacén ocupado por un grupo de hombres. Un hombre calvo y musculoso lideraba al grupo, sosteniendo una herramienta en la mano. Analizando el suelo, Kei se pregunta si movieron la guarida después de la eliminación de Dahlia, pero él descarta la idea de inmediato, pues no son ellos los que están al mando. Entonces concluye que alguien está controlando todo tras bastidores, la flor regional a cargo de la operación. Sacando el celular del bolsillo, se prepara para hacer una llamada importante. Con una sonrisa, Kei menciona que ahora tiene una poderosa red de información a su disposición. La escena cambia a la sede del grupo Sido, mostrando la puerta de la oficina principal. Allí adentro, Akari está sentada en su escritorio, trabajando frente a la computadora. En ese momento, recibe la llamada de Kei Kisaragi, atendiendo al instante. En la pantalla del celular, aparece la llamada del consejero supremo para Akari. Al contestar la llamada, Kei le pregunta cómo va el trabajo de nueva jefa. Suspirando en medio de una pila de papeles, Akari se queja de que está ocupada limpiando el desastre de Kuroki. Entonces Kei le aconseja que no deje la escuela, y ella pregunta el motivo de ese consejo. Del otro lado de la línea, él le explica que es importante mantener un pie en el mundo normal para no perder el equilibrio. Luego, Kei va directo al grano y le pide su ayuda para investigar a un equipo que mueve mercancías ilegales. Al oír eso, Akari revela que esa operación ya era uno de sus mayores dolores de cabeza en ese momento. Entonces, ella cuenta que su padre, el antiguo jefe, nunca se involucró en ese tipo de negocios sucios. Y entonces concluye que Kuroki estaba actuando a espaldas de su padre, preparando la operación por su cuenta. Continuando con el tema, Kei dice que enviará la dirección de la guarida de los transportistas, aunque ya esté vacía. De inmediato, Akari acepta investigar el caso y promete compartir cualquier nueva información que encuentre. Finalizando la conversación, ella se queda en silencio por un instante, pensativa, pero del otro lado de la línea, Kei espera, y Akari pregunta si pasa algo malo. Entonces ella misma deduce que, si Kei está actuando, el jardín debe estar involucrado en la historia. Por eso, ella termina la llamada pidiéndole que tenga mucho cuidado. Terminando la llamada con una sonrisa, Kei se despide de la cuarta jefa del grupo Sido. Caminando por la calle al atardecer, sigue su camino de regreso a casa. La escena cambia al vecindario, con las luces de las casas ya encendidas. En su casa, una comida caliente y abundante ya estaba servida en la mesa. Sentado a la mesa con su familia adoptiva, Kei Kisaragi cena en un ambiente tranquilo. Preocupado por su salud, su padre adoptivo le pregunta si ya se siente bien. Aliviada, su madre adoptiva dice que él no tenía apetito y lo anima a comer. Observando a la familia reír y conversar, Kei reflexiona sobre su pasado como asesino. En eso, recuerda cómo la pequeña Lidia fue la primera en darle un corazón, pero la imagen de su yo del pasado, ensangrentado y derrotado, surge en su mente. Mientras la familia continúa conversando, él piensa en cómo nunca imaginó recuperar esa vida pacífica. Recordando su propio consejo, Kei se da cuenta de que se estaba hablando a sí mismo todo el tiempo.
tiempo. Entonces decide que, si es para liberar a Lilia del jardín, no le importa ensuciarse las manos de nuevo. Sin embargo, jura que no tiene intención de desechar la paz que encontró con su familia, pues ahora, él ya no era una máquina de matar, sino un ser humano llamado Kei Kisaragi. Con la imagen de la familia en mente, Kei Kisaragi jura proteger ese lugar y siempre volver a él. Pasados unos días, la escena cambia a la zona del puerto de Yokohama. Desde la cima de un edificio, Kei usa unos binoculares para observar el movimiento en el lugar. Con el celular en la mano, conversa con Katahiri, que está del otro lado de la línea. Usando la influencia del grupo Sido, Kei investigó todos los negocios del puerto para encontrar la guarida. Mientras habla con Katahiri, a Kei Kisaragi le extraña el tono formal que él está usando en la llamada. Del otro lado de la línea, Katahiri dice que es su deber, ya que Kei ahora es el consejero supremo del grupo. Aunque Kei le dice que no necesita formalidades, Katahiri insiste en mantener el tono respetuoso. Entonces continúa con su informe, avisando que su nueva guarida es un almacén en el muelle 7. Observando el lugar con los binoculares, Kei ve a dos hombres vigilando la entrada del almacén. Katahiri añade que hay rastros de armas de fuego, un nivel de seguridad muy alto para una simple guarida. Sentado en el borde del edificio, Kei concluye que eso tiene sentido, pues el jardín no se quedaría quieto. Con las pérdidas de Dahlia, Licorice y Campánula, la organización seguramente estaría en alerta. Entonces entiende que esa base no era solo para negocios, sino un campo de caza para emboscarlo. Con seriedad, Kei Kisaragi baja los binoculares y se siente un poco insultado por la trampa. Del otro lado de la línea, Katahiri se queda en silencio por un momento sin entender. Con los ojos rojos, Kei dice que lo están subestimando con ese nivel de seguridad. Al llegar la noche, los almacenes del puerto se muestran bajo la luz de la luna. Vigilando la entrada, uno de los hombres de afuera enciende un cigarrillo. De repente, Kei surge de las sombras y le agarra el rostro con ambas manos. Apretándole la boca con firmeza, Kei le impide pedir ayuda. Enseguida, se prepara para atacar al segundo guardia por la espalda. Sin perder tiempo, Kei le da un golpe directo en el rostro al segundo hombre. Luego, se queda parado frente a los dos hombres caídos en el suelo. Mirando en dirección al almacén, dice que va a empezar limpiando el área de enfrente. Entonces camina hacia la entrada del almacén, preguntándose qué flor está floreciendo allí adentro. Mientras tanto, dentro del almacén, otros secuaces esperaban que pasara el tiempo. Sentados entre cajas, se quejan del aburrimiento de estar allí esperando. Dos de ellos conversan, uno quejándose de que nadie aparecería en ese lugar, pero el otro lo regaña y le ordena que se tome el trabajo en serio. Sacando un arma, revela que consiguió un nuevo juguete. Con una sonrisa, le muestra la pistola a su compañero, muy emocionado. Sin prestarle mucha atención, el otro simplemente lo ignora y dice que los adictos a las armas no tienen remedio. De repente, la puerta del almacén se abre de golpe, asustando a todos. Surgiendo de las sombras, Kei Kisaragi agarra el rostro de uno de los secuaces con la mano. Apretando con fuerza, le impide al hombre gritar o hacer cualquier ruido. Asustado por la invasión, el hombre del arma se da la vuelta y apunta en dirección a Kei. En un movimiento rápido, Kei esquiva el cañón del arma, evitando el disparo. Luego, agarra el rostro del tirador con la otra mano. Con ambas manos, desarma la pistola del oponente en un abrir y cerrar de ojos. Con el arma completamente desarmada, las piezas caen al suelo, inútiles. Aún sujetando a los dos hombres, Kei Kisaragi los mira fijamente por un instante. Entonces le da un golpe preciso en el cuello a uno de ellos, dejándolo fuera de combate al instante. Con los dos secuaces en el suelo, Kei divisa una cámara que graba la sala. Sacando un cuchillo, clava la hoja en la cámara antes de que revele su infiltración. Fijando el objeto en la pared, Kei lo mira en silencio. La escena muestra que un golpe en el cuello como en las películas no funciona en la vida real. Lo que Kei hizo fue golpear un plexo nervioso profundo que causa una pérdida de conciencia instantánea. Frente a los cuerpos, reflexiona que no tiene intención de quitarle la vida a reclutas desechables. Agachándose para recoger las piezas del arma, se prepara para el siguiente paso. Examinando las partes de la pistola, nota que nunca antes había oído hablar de ese fabricante. Analizando el arma, se da cuenta de que el mercado de armas de fuego del bajo mundo ha cambiado mucho en los últimos 17 años. La escena cambia al interior del almacén, mostrando un largo pasillo iluminado. Más al fondo, un grupo de hombres está reunido en una habitación, jugando a las cartas. De repente, uno de ellos se levanta y le avisa al jefe que varias cámaras de seguridad se desconectaron. Al escuchar la advertencia, el jefe del grupo pregunta qué están haciendo los guardias de afuera, pero pronto se da cuenta de que no responden y concluye que ha llegado un intruso. La escena muestra varias armas de gran calibre apoyadas en la pared, listas para el combate. En ese mismo instante, uno de los hombres toma una de las armas y la carga. Con todos armados, toman posiciones y apuntan hacia la única entrada de la habitación. Sosteniendo el arma con firmeza, el jefe del grupo se prepara para el ataque. Mientras esperan, oyen un ruido que viene de arriba, del techo del almacén. De repente, el montacarga se desploma desde el piso de arriba, atravesando el techo con todo. Sin pensarlo dos veces, el jefe grita que todos disparen al mismo tiempo. En medio del polvo y los escombros, se preguntan si le dieron al blanco.
pero de repente, el jefe del grupo es alcanzado por un golpe justo en medio de la frente. Con su cuerpo cayendo hacia atrás, los otros hombres no tienen tiempo de reaccionar, pues Kei Kisaragi surge de las sombras y ataca a los tres al mismo tiempo. Con los hombres en el suelo, Kei se agacha y empieza a recoger las armas. En un abrir y cerrar de ojos, avanza contra los otros secuaces, listo para el siguiente ataque. Completamente rodeados, los secuaces restantes intentan disparar, pero no logran darle al blanco. La escena explica que Kei usa la supresión sacádica, un punto ciego en la percepción humana. El cerebro llena este vacío, pero la técnica de Kei explota esta falla en la percepción. Cambiando abruptamente su vector de movimiento, crea la ilusión de teletransportarse. La escena muestra una linterna táctica acoplada a una de las armas de los secuaces. Con todos los oponentes caídos, el último hombre en pie se pregunta si la pelea finalmente ha terminado. Pero Kei Kisaragi aparece por detrás de él y lo remata con un último golpe. Con el arma en sus manos, la analiza y concluye que es una pistola de alta calidad. Frente a los cuerpos, Kei reflexiona que los traficantes de armas ya han aceptado el riesgo de morir. Aún así, lamenta no haber encontrado a quien buscaba en el lugar. Dejando los cuerpos atrás, encuentra una laptop sobre la mesa. Acercándose al dispositivo, Kei se pregunta si encontrará alguna información útil allí. Encendiendo la laptop, comienza a teclear, buscando pistas sobre la operación. Analizando los archivos, se queda en silencio por un momento, mirando la pantalla. Levantándose de la silla, se prepara para salir del almacén. Con una mirada decidida, Kei Kisaragi se prepara para finalizar su misión. Entonces observa un explosivo debajo de uno de los vehículos en el almacén. Cambiando de escena, una vista aérea muestra el puerto durante la noche. En eso, una figura encapuchada observa todo a la distancia, sosteniendo un celular. Poco después, la figura toca la pantalla del dispositivo con el dedo. En ese mismo instante, una enorme explosión ocurre dentro del almacén. Viendo las llamas consumir el lugar, la figura encapuchada solo observa la escena. Luego, la figura tira el celular, deshaciéndose del dispositivo. Cayendo al agua, el celular se hunde y desaparece por completo. De espaldas a la explosión, la figura encapuchada solo sonríe y se aleja de la destrucción.